¿Qué tal? Bienvenidos. Les habla un servidor, José Perona. Estamos en este nuevo programa de Más Vida y como siempre, este barco que zarpa en buena compañía. Tenemos un programa lleno de contenido, de buen contenido y también vamos a tener un testimonio hoy muy especial, de alguien muy especial que queremos mucho. Y por supuesto está aquí conmigo la voz inconfundible de la Pepita. Hoy, escúchame, con el día que es hoy... Claro, puede llamarme Pepita, sí. Hoy es fiesta aquí en Murcia, Sí, ¿verdad? sí, La sí, fiesta señor. gorda, como dicen, la fiesta grande, ¿no? De la huerta. Entonces, en la huerta de Murcia es Claro, la Pepita. claro, exactamente. La Pepita. La No Pepita. Pepita, la Pepita. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Gracias Pepi? por el título. Pues encantada de saludarte y soportarte y todo eso. Y con soportarme. mucho gusto Muy bien. de disfrutar este día. La verdad que un día muy especial y creo que el Señor nos va a bendecir con todo lo que tenemos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también está con nosotros alguien que vamos a tener la oportunidad de conocer en la segunda parte de nuestro programa, en la segunda hora, más profundamente. Es un amigo y, bueno, también un hermano, ¿no? En la fe, que se congrega con nosotros en APR, a los pies del Rey Vega Baja, y es nuestro hermano Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Tiene nombre periodista, lo sabes, ¿no? Carlos. Sí. Bueno, Martínez es el segundo apellido. García Martínez. García Martínez, vale. Sí, Yo no sé por qué. Yo siempre te he tenido ahí como Carlos Martínez, ¿no? Nada, el más común. García, el primer apellido más común. Martínez el segundo. O sea, que soy un Sí, chico... O sea, eres de Noruega, ¿no? De origen noruego. Sí. Encantado de estar aquí y nada, encantado y muy bienvenido me siento. Qué Qué bien. bien. Así ¿Está es. nervioso o no? No, que va. No. Muy bien, Carlos. Pues bienvenido. Y vamos hoy, Pepi, creo que traes algo de noticias, ¿no? Tengo Una noticias, noticia por sí. ahí. He leído algo y la verdad es que son bastante interesantes. Sí, vamos a hablar de lo que nunca se habla, de la pandemia, ¿me entiendes? Ujú. Y de las vacunaciones. Es un tema que no se habla nunca y no oímos hablar nunca. No se está hablando de la vacuna Para ni nada, eso, ¿no? para nada. Entonces yo quería traer ese tema porque interesa mucho. Está de rabiosa actualidad y tenemos que hacernos eco de esto Sí, también. sí. Aquí en Más Vida queremos, hablar de lo que está de rabiosa actualidad y de lo que está todo el mundo preocupado, ¿no? Sí. Mucha gente preocupada. Sí. Ayer oí el testimonio de una persona con apenas 55 años, ¿no? Que está teniendo problemas, estaba ingresada por unos trombos. Ajá. Parece ser que es por la vacuna esta de AstraZeneca. Sí, parece ser que se Y- confirma, ¿no? Que trae ese problemilla en Sí. la vacuna. Lo que pasa que claro, ¿cómo cuantificar en base a que son muy pocos los casos En comparación con los en que se comparación vacunan, con la ¿no? gente que se vacuna, ¿no? Sí. Y siempre que tomamos un medicamento, si el otro día cuando lees el prospecto del paracetamol, si lo lees con los efectos secundarios no te lo No tomas. te lo tomas, Te pones seguro. malo de leerlo. Dices tú, no me tomo el Sí. paracetamol, ¿no? Entonces hay que ver dónde está ahí, ¿no? Se habla también de incluso conspiración, ¿no? Como hablábamos el otro día Sí. con respecto a Como que AstraZeneca, ¿no? quieren AstraZeneca desacreditar a la marca, ¿no? a la marca quieren desacreditarla porque parece ser que no están obteniendo ganancia, en el Sí. sentido de que están vendiendo la vacuna por el precio, ¿no? Sí. Que O sea, no están, apenas tienen ganancia, que le están vendiendo eso, a precio claro, de... hace que las demás farmacéuticas pues se levanten, ¿no? Claro. Un poco ahí. Pero bueno, está claro que se ha corrido mucho. Mi opinión personal es que se ha corrido mucho para sacar una vacuna y no sé si la estrategia ha sido la adecuada. Sí sé que ha sido la que más le conviene a la gente que está por ahí arriba, por eso se ha actuado así, porque quizá yo hubiera trabajado más activamente en un antiviral, con más fuerza, ¿no? Que para sé que, combatir los sé que se está efectos. trabajando en el antiviral, pero se ha puesto toda la fuerza de la farmacéutica en sacar la vacuna. No sé por qué interés había detrás. Quizá lo más sensato, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, es que se hubiera trabajado activamente la farmacéutica en un antiviral y a más largo plazo, más tranquilamente en una vacuna. Ya. Con más tiempo para desarrollar una Ya. vacuna. Aunque también sí que es verdad que desarrollar un antiviral también Sí. no es sencillo, lleva su tiempo, ¿no? No sé. Y supongo que con los fármacos que tenemos antivirales se pero, remedia un poco el problema. Visto ¿no? lo visto y viendo que esta pandemia puede afectar a tanta gente y que ha pasado al nivel de pandemia mundial,
yo creo que lo más sensato sería que voy al médico con síntomas, el médico me receta un antiviral, me tomo la pastilla, el tratamiento 7 días chimpún y ya está. Y adelante. A mí me Entonces- apena mucho que aún con lo que parecen noticias esperanzadoras, varias vacunas, se está empezando a vacunar masivamente, aún haya gente que esté en ansiedad, que a lo mejor le llama al médico, oye, que te vacunamos la semana que viene, pero ¿la buena o la mala? Sí. Y siempre como que le busca los Sí. 3 pies al gato en... Sí. Sí, nos una- cuestionamos muchas cosas. ¿Sabes que yo leí Y- una y- noticia, no sé si era de Murcia, que de todos los que se habían llamado solo habían acudido la mitad? O sea que la gente no... Claro. Creo que ha sido aquí en Murcia, Sí. que no se fían mucho. Pero hay que vacunarse, ¿no? Y es extraño porque nunca hemos tenido ese problema con la vacuna. Claro. O sea, por ejemplo, cuando has ido a vacunarte de la gripe, seguramente hay varias vacunas. No todas son del mismo Claro. laboratorio. Y cuando has ido a vacunarte de la gripe no has preguntado, oye, ¿me estás vacunando de Claro. AstraZeneca, de Janssen o de Pfizer o de qué me estás vacunando? ¿no? Ujú, Simplemente ujú. has ido y te has puesto la vacuna. Pero ahora está la cosa como más sensible, ¿no? Con Sí. esto de la COVID. Entonces, parece ser que la gente está más reticente, ¿no? Oye, sí, me vacuno, pero ¿cuál me vas a poner, no? Y yo creo que Claro. también es un derecho que tenemos, ¿no? De Sí, lo que de pasa vacunarnos. es que pienso que a veces que sabiendo tanto, ¿no? De todos los riesgos, como que nos da más miedo y somos más reticentes. Por la parte que me toca, por un familiar que ha trabajado activamente en la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson. Ujú. Tengo una prima que trabaja, precisamente ha estado trabajando en ese proyecto. Ella es bioquímica y trabaja en esos laboratorios y ha estado trabajando A full. desde que salió la pandemia, sin días libres, sin Sí. vacaciones, trabajando muchísimo. Y ella ni siquiera nos habla mal de las otras, dice que son vacunas buenas, o sea pero que me inspira más confianza, ¿no? No sé por qué. La de Johnson Johnson, aparte de porque es una sola Sí, inyección, ¿no? En fin, vamos a ver cómo sale todo esto de las vacunas, pero yo digo, mira, si nos vacunan más tarde, mejor. Así está la de Johnson Johnson, como dice mi mujer, ¿no? Mi mujer quiere que la vacunemos quiere Sí. vacunarse con esa, si puede ser. Pero, en fin. También tenemos ya compañeros que se han vacunado con AstraZeneca. sí, y Sí, familiares. familiares que- Sí, sí. Y no han tenido de momento ningún problema ni y ninguna con más de secuela. 60 años y no ha tenido ni nada. O sea, no ha tenido ningún síntoma. O sea que no hay que tener ningún miedo y saber que estamos en la mano de Dios, ¿no? Bien, Por encima de eso es. todo eso. Claro, Esperanza. y que, bueno, las vacunas son para salvar vidas, no para todo ese Eso. rollo conspiranoide que hay, ¿no? De que parece que nos van a meter algo, ¿no? Sí. En fin, si nos quisieran meter algo, nos lo meterían de tantas maneras, o sea que no tenemos que estar tampoco viviendo en ese temor, sino confiando en el Señor, de que Dios tiene un propósito con nosotros y mientras que haya propósito vamos a estar aquí. Ujú. O sea, tener la confianza de que nuestra vida está en sus manos realmente. Totalmente. Así es. Así que Bueno, cuéntanos un poco. La noticia en referencia pues a vacuna y todo eso es que una iglesia evangélica en Sintra abre a diario como centro de vacunación masiva. Sintra es Portugal, ¿no? Sí, una ciudad portuguesa que apoyan a los médicos y enfermeras, ya que más de 36.000 personas serán vacunadas COVID-19 en las próximas semanas. El centro evangélico de Sintra será uno de los 5 puntos de la ciudad donde miles de ciudadanos serán vacunados contra el virus del COVID-19. El liderazgo de la Iglesia ofreció su instalación a las autoridades al comienzo de la pandemia. En febrero del año pasado llamamos al alcalde y le dijimos que si la ciudad necesitaba a la Iglesia para algo, la podían usar porque estamos aquí para servir, explicó Luis Calaim. Es uno de los pastores de la Iglesia que suele reunir a unas 150 personas en sus servicios de adoración dominicales. En enero de 2021, cuando Portugal sufrió los enormes efectos de esa tercera ola, las autoridades preguntaron a la Iglesia si podían convertirse en un centro de vacunación para los ciudadanos, que incluye pueblos rurales cercanos. El tiempo que se utilizará el local, claro, lógicamente le dijeron que sí. Dice que el tiempo que se utilizará el local de la iglesia para este propósito depende del ritmo de la vacunación y la evolución de las infecciones. Las autoridades nos dijeron que nos necesitan en los próximos 4 a 6 meses, pero estamos pensando en ofrecer la iglesia por el tiempo que sea necesario, añadió el pastor. La vacunación comenzó en la mañana del 31 de marzo con 2 turnos en los que participan 2 médicos, 6 enfermeras, un vigilante
y un limpiador y 4 voluntarios. Las vacunaciones serán de 8 horas diarias, de lunes a sábado. El objetivo es vacunar a 40 personas por hora, más de 300 al día. Los miembros de la iglesia servirán café, té y pasteles a los que trabajan en el local. Y decía el pastor, servir a la comunidad ha sido la visión de esta iglesia evangélica en el pasado. Hace algunos años organizaron una gran feria solidaria y han apoyado a organizaciones que trabajan en el contexto de la drogadicción o el alcoholismo. Pero esta es la primera vez que hacemos algo tan grande como esto, expresó el pastor, que espera que todo tipo de personas que vivan alrededor de la iglesia entrarán a nuestras instalaciones en los próximos meses. Se espera que más de 36.000 ciudadanos sean vacunados aquí en los próximos 4 o 6 meses. La iglesia ofrece su edificio de forma gratuita. Han tenido días estresantes, dice Calaín. Se tuvieron que reorganizar espacios como la biblioteca, se quitaron los instrumentos musicales de la sala principal, la conexión a internet debe funcionar bien y los espacios deben limpiarse a menudo. Las actividades semanales de la iglesia tuvieron que ser reprogramadas y reubicadas. Esperamos poder continuar teniendo nuestros servicios de adoración dominicales sin problema, dice Calaín con una sonrisa. Así que, bueno, habla de la mayoría de los evangélicos que son favorables a la vacunación. Claro, los evangélicos no somos diferentes de los demás. Hay quien piensa que el gobierno usa la pandemia para controlar a la población y hay algunas personas en la iglesia que tienen el deseo de servir, pero hubieran preferido que la vacunación ocurriera en otro lugar. Pero la mayoría de nosotros estamos muy contentos con esto. La participación de la iglesia se produce cuando Portugal inicia una vacunación masiva en todo el país. Todavía siguen con restricciones parciales, aunque la situación ha mejorado mucho últimamente. La incidencia del virus está disminuyendo. Hablo del 30 de marzo de esta noticia. Dice que cayeron a tan solo 2 muertes en todo el país, después de ser uno de los peores países de Europa en enero. Así que dice, se necesitará paciencia tanto en la sociedad en general como entre los cristianos. Todo ha cambiado ahora en nuestra iglesia para las próximas semanas y debemos entender que estamos ayudando a los demás y que queremos ser buenos testigos y una bendición para los demás. Orad por nosotros para que tengamos fuerza, concluyó el pastor. Así que ahí vemos las instalaciones de la iglesia en Portugal y todo lo que ponen al servicio, y no solamente te vacunan, sino que te dan un pastelito y un té. Yo quiero vacunarme. Que no viene mal. Sí, nos vamos a ir para allá. Claro, me dan un té, me vacunan y me dan un té y un pastelito. ¿Hombre? Me quiero vacunar allí. Pero qué hermoso, ¿verdad? Sí, precioso. Esto es verdaderamente lo que es iglesia. Sí. Hacer iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces, para eso estamos, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ha visto a la iglesia como una pedigüeña, en el sentido de ir a tocar la puerta de los gobiernos o de los ayuntamientos para decir, ayúdennos, dennos esto, dennos lo otro, dennos permiso, dennos no sé qué? Pero qué bonito es ir a los lugares de gobierno o ir a los ayuntamientos y presentarnos como una solución, ¿no? Como venimos a ayudarles a ustedes, ¿no? Sí. Recuerdo que eso pasó también con nosotros en la zona del norte de Almería, ¿no? Sí. En el ayuntamiento concretamente de Huerca Lovera, ¿no? Y el ayuntamiento, recuerdo que la alcaldesa se quedó como diciendo, porque tenían como reticencia a recibirnos porque pensaban que íbamos a pedir algo, ¿no? Todo el mundo va al ayuntamiento a pedir algo. Claro. Y no, venimos a preguntarles qué necesitan. O sea, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos servirles? Estamos aquí en la calle tal y queremos ofrecer nuestros servicios, servirles a ustedes, ¿no? Y esa es lo que debe ser, eso es ser iglesia. Y más en momentos como estos, este es un gran ejemplo de esta iglesia en Sintra, ¿has dicho? Sí. En Sintra, en Portugal. Qué bonito, qué hermoso es poder, porque eso es lo que es la iglesia en esencia, ¿no? Estar al servicio de, no una iglesia que es servida, sino una iglesia que sirve y que abre sus instalaciones para algo tan necesario como la vacuna y que es tan necesario. Estamos viendo cómo aquí mismo en Murcia está el pabellón Príncipe de Asturias, está abierto, el pabellón este de aquí de Atalaya, no sé si cómo se llama, el Palacio de los Deportes de aquí de Murcia, abierto. Hay tantos lugares que se están abriendo porque es necesario que la gente se vacune rápido. Oye, y qué bueno es que la iglesia pudiera estar abierta también, ¿no? Ofrecer sus instalaciones para este fin, ¿no? Eso ha sido una marca distintiva a lo largo de la historia de la Iglesia. De hecho,
Yo digo jocosamente, no sé cuánto será de verdad, pero que al final las universidades, los hospitales, lo inventó la Iglesia. Sí, La Cruz Roja. Claro, todo, porque antiguamente los leprosos eran echados fuera de la ciudad, ujú, pero llegó Jesús y la cosa cambió. sí, Entonces él sanaba y eso tomaron el relevo los discípulos y todos nosotros. Entonces, ver una iglesia Sí. que está ahí abanderando la causa de la sanidad, de la vacunación, de Ujú. intentar ser luz en Ujú. medio de, en este caso, Sintra, la ciudad, pues Sí. nos identificamos y nos alegramos. Sí, totalmente. Sí. Yo me acordaba de los discípulos, ¿no? Cuando le daban de comer a la viuda, a los huérfanos, ¿no? Y tuvieron que llamar a más gente Sí. para que les ayudasen en esa labor, ¿no? Mm. O sea, desde, como dice, desde los tiempos que se fundó la Iglesia, esa es la labor de la Iglesia, ayudar a los demás y qué gusto, ¿no? Poder tener la oportunidad. Mi motivación y mi trabajo diario como pastor y como cristiano es eso. Quiero ver una iglesia que sirve a la sociedad, una iglesia que hace cosas extraordinarias. Sí, No que está esperando o que va mendigando, ¿no? Por ahí, entiéndaseme bien lo que estoy diciendo, ¿no? Que va como un espíritu de aquí estamos, somos unos poquitos Ujú. y estamos a la expensa de que nos den esto, nos den lo otro, de no sé qué, de que nos concedan esto. Y yo creo que nos tenemos que levantar como lo que la iglesia es y ha Sí. sido por la historia, ¿no? Ha sido, la iglesia está para servir, no para ser servida. Y ese es el espíritu de Cristo. El mismo Cristo le lavó los pies, se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos, porque en el reino, si tú te das cuenta, todo es servicio. El espíritu del reino es servicio. Incluso el Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre, el Espíritu Santo sirve al Padre, al Hijo, se sirven mutuamente. Sí. Y yo muchas veces siempre he dicho esto, ¿no? Conocemos al Señor como Señor de señores, Rey de reyes, pero también es el siervo de los siervos. Amén. Y su esposa es una sierva, tiene que estar para servir, para ministrar, que la palabra ministrar es eso, servir, ¿no? Un ministro es alguien que sirve. Y así nos tenemos que presentar. Yo creo que más que nunca en este momento y con la que estamos viviendo, la que está cayendo en España y en el mundo entero, la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que... Y seguro que esta iniciativa es una entre 1.000.000 de las que está Sí. habiendo, porque por la historia, cuántas veces, yo recordando un poco en historia, ¿no? Cómo la iglesia ha abierto hospitales en lugares... con lo que decía Carlos, ¿no? La propia creación incluso de la Cruz Roja y tantas cosas que conocemos hoy que damos tan por asumidas que tienen su origen en la iglesia, en el cristianismo, ¿no? Sí. Así que aplaudo esta iniciativa de nuestros hermanos de Sintra y adelante, ese es el camino, ¿no? El camino es servir y bueno, y lo que venga va a ser siempre, venga de donde venga, va a ser siempre la providencia de Dios. Cuando nosotros estemos buscando el reino de Dios y servir a la gente, Dios va a proveer y va a traer todo lo que necesitamos. ¿Sabes que me estaba acordando de la letra de René González? No sé si Carlos la conocerá, se llama No. Mi Iglesia. Y habla de eso, ¿no? Habla, Yo quiero una iglesia. Esa. Bueno, yo luego te la paso para que la puedas Sí. escuchar bien. Habla de eso, de que hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió y dice, estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta como yo, que no divida como suele a veces, entrando en contienda, en discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Bueno, Es una canción que René escribe como Es muy Dios, profética. ¿no? Hablando. Es una canción, sí, Dios hablando como a que su Dios iglesia. no habla a su iglesia. Entonces dice, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Y que vacune Bueno, y también, sigue- en y este sigue caso, y mucho que más. vacune, ¿no? Y que vacune también. Y que dé bollos también, y café. De bollos y café y té. Claro que sí. Así que me encanta, ¿no? Esa canción me llama mucho la atención. Y precisamente en esta segunda noticia vamos a hablar de alguien que fundó también cosas en Barcelona. Una mujer que se llamaba... ¿saben que uso el móvil? Elizabeth. Aparte porque estamos concienciados con no gastar el papel para hacer fotocopias.
Aparte que pueda estar estropeado, pero... Pepi está esperando que un corazón dadivoso le siembre una tablet. No, es broma. No, pero creo que voy a usar siempre esto así porque no malgastamos el papel ni la tinta, claro. ¿no? Así que me perdonen que me vean con el móvil. Bueno, hablo de Elizabeth Eidenbenz. ¿Se llama? Eidenbenz. Eso. Por ahí tenemos unas cuantas, ahí está esta mujer. Y es que el Ayuntamiento de Caldes de Montbui, que pertenece a Barcelona, ha decidido este mes de marzo poner el nombre de Elizabeth Eidenbenz a un mirador del municipio en el que se encuentra al final de la calle de Sant Jordi, después de recibir la propuesta de un vecino, Joaquín Campistron. Bueno, esta mujer que nació en 1913 en Zúrich y que llegó hasta 2011, fue una mujer protestante. Bueno, sabes que en la zona de Barcelona vinieron muchos inmigrantes suizos que eran evangélicos, ¿no? Uno de los focos más importantes de entrada del evangelio, de la doctrina, fue precisamente por el norte de España, en la zona de Barcelona, ¿no? Llegaban con esos barcos. Y tanto ingleses, que los ingleses llegaron concretamente o sea, era Barcelona, y también precisamente aquí en Murcia, en Águilas. Sí. En Águilas había una entrada muy fuerte, y por ahí, con la sana doctrina, entró por Águilas. Sí. Porque eran ingleses que venían en barcos, y precisamente los suizos también desembarcaban mucho en Barcelona. Pues mira, esta mujer era... O venía de Suiza a Barcelona. Sí, era hija de pastor, maestra y enfermera que se alistó desde muy joven en la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra y durante la Guerra Civil, del 36 al 39, llevó a cabo diversas acciones de ayuda humanitaria. Su labor durante el conflicto le valió el desagrado del bando vencedor, por lo que tuvo que marcharse cuando finalizó la contienda bélica. En el año 1939 fundó, por lo que estábamos hablando, la maternidad de Elna, cerca del campo de refugiados de Ángeles-sur-Mer, cuyos ocupantes malvivían en condiciones degradantes. A través de esa institución, Eidenbenz proporcionó atención a las mujeres embarazadas que se encontraban en el campo. También ayudó a mujeres judías a escapar de la persecución nazi en Francia, o sea, era toda una mujer valiente. Dice, falseándole su identidad para no caer en manos de la Gestapo. En total, en la maternidad de Elna nacieron 597 bebés, escapando, ahí tenemos la maternidad, escapando de una muerte segura. Toda su vida la dedicó a la ayuda humanitaria y a la acción social entre las personas en situación sin hogar, así como la alfabetización y la inserción laboral con las mujeres procedentes de familias desestructuradas. A continuación veremos el mirador que el ayuntamiento le ha puesto con el nombre de esta preciosa mujer. Dice, entre otros reconocimientos, en 2002 recibió la medalla de los justos. Ese es el mirador que lleva el nombre de esta mujer. Entre las naciones por parte del Estado de Israel, y 2006 la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada por el Gobierno español. En enero de 2020 solicité al Ayuntamiento de Caldes de Montbui que una calle llevara su nombre. Bendigo a Dios y me alegro de que en mi pueblo se honre la memoria y el legado de esta mujer que dedicó toda su vida a ayudar a los más desfavorecidos, ha señalado pues, el precursor de esta idea. Llamado Campistron. Así que, fíjate, estábamos hablando, ¿no?, que la Iglesia ha fundado mucha ayuda humanitaria. Este es un claro ejemplo de ello y me encanta, bueno, que puedan decir de cada uno de nosotros, ¿no?, dedicaron su vida al servicio de Dios y ayudar a los demás. Wow. Y eso es algo hermoso, ¿no? Sí, precioso. Y esa es la noticia que yo quería traer para hoy. Gran colonia suiza en Barcelona. Sí. Sobre todo a principios del siglo pasado, ¿no? Vinieron, por ejemplo, el fundador del Fútbol Club Barcelona, conocido como Joan Gamper, era Hans Gamper, era suizo también. Y bueno, era un deportista, jugador de fútbol que fundó dos clubes, uno en Zúrich y otro que es el Fútbol Club Barcelona hoy en día. Mira. Y era suizo, ¿no? O sea que, aparte hay un equipo en Suiza que se llama el Basilea, que es vista azulgrana, y es por eso mismo, concretamente. Mira. Así que ellos trajeron, los suizos trajeron
a principios del siglo XX trajeron el Evangelio. En Suiza muchos eran protestantes o cristianos evangélicos y trajeron el Evangelio, ¿no? Y una de ellas fue esta mujer, ¿no? Que hoy pues la honra, ¿no? Elisabeth Eidenberg, que es honrada, ¿no? Por su labor Sí. en la guerra civil y por toda su trayectoria. Y fíjate, le han puesto el nombre a ese mirador tan bonito, ¿verdad? Sí, que no es una calle simplemente, sino que es un mirador donde se ve desde la altura el pueblo, ¿no? Un pueblo, por Así que muy cierto, bonito. Caldes de Montbui, que parece muy bonito, ¿verdad? Sí. Ahí en la foto es un Bueno, pueblo... es que Cataluña es muy bonita todo. Muy chulo. Sí, señor. Tienen preciosas ciudades, o sea, un pueblecito. Por lo que estamos hablando, ¿no? Sí, De gente que agarra la fe, agarra el propósito de Dios para su vida y hace cosas extraordinarias. pues sí. Y yo creo que viendo a gente como ella nos impulsa, ¿no? A ser capaces de, si somos dirigidos por el Señor, Él nos va a impulsar, ¿no? A conseguir cosas que a nosotros nos pueden parecer muy grandes. Yo creo que cuando esta mujer se propuso, yo creo que ni se propuso llegar a tanto y dejándote llevar de la mano del Señor, ¿no? Sí, Puede llegar a hacer tanto, ¿no? Así es. Personas, vidas que nos inspiran y que nos hacen anhelar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes que lo que Dios tiene para ti es extraordinario? Bueno, Dios ya está Sí. haciendo algo extraordinario con tu vida y contigo Sí, también. sin duda. Y con la mía, si Sí. nosotros queremos Ajá. agarrar y morir a tantas cosas que a veces tenemos que morir, Ujú. a nuestro propio ego, a nuestras propias cosas, porque lo extraordinario de Dios es cumplir el propósito que Él tiene con nuestra vida. Amén. Y siempre que nosotros cumplimos el propósito de Dios con nuestra vida, sucede algo extraordinario y algo que trasciende mucho más allá de nuestra propia vida. Así es. Simplemente que Dios pueda usarte para tocar el corazón de una vida, o que pueda Ujú. usarte para cualquier labor, como en este caso Él usó la vida de Elizabeth, o como está usando este hospital y la vida de estos cristianos en Sintra, en Portugal. Es algo que trasciende, ¿verdad? Mucho más allá. Ujú. Y que, como decíamos, compartía con la iglesia en el Vega Baja, ¿no? Hay una recompensa, ¿no? Sí, Y aunque Pablo- no vayamos en busca de ella, ¿no? Sí, Pero hay una pero fíjate recompensa. que Pablo nos exhorta a que le seamos agradables al Señor Ujú. precisamente por esa recompensa, ¿no? Porque un día estaremos delante del tribunal de Cristo y Cristo no nos va a juzgar para ir al infierno a los cristianos o para no ir, Ujú. porque ese es un problema que Él solucionó. El Claro. problema con el pecado y con la muerte eterna está solucionado en el preciso instante que tú le recibes como Señor y Salvador, pero sí que vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho, Sí. de lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿no? Y ahí donde habla de que habrá una recompensa. Sí, Ujú, ujú. Yo creo No va a ser la misma para todos. no. No. Yo creo que precisamente Elizabeth no estaría pensando en que le pondrían un mirador 50, ¿Qué va? 60 años después, pero yo creo que sí tendría en mente esa recompensa de que su nombre estaría escrito en el libro de la vida. Sí. Y al final es lo que todos los cristianos tenemos. A Sí. muchas acciones cotidianas que podríamos hacer en nuestro día a día no le van a poner una calle, pero el Señor Claro. sí la recuerda. Sí. Eso es. Amén. Qué bonito. Él dice, el Salmo 139, que mis días están escritos en un libro. O sea, Dios tiene una biografía de cada uno de nosotros. Ujú, ujú. Y tiene unas obras predestinadas y tiene un montón de cosas que Él ha escrito y nosotros tenemos que querer verdaderamente alcanzar eso, porque todo eso es extraordinario, verdaderamente es la vida extraordinaria que Dios nos quiere Así Sí. es. otorgar y que tenemos una recompensa en la eternidad. O sea, todos vamos a estar en el cielo. Lo que yo haga con respecto a la cruz va a determinar dónde voy a pasar la eternidad. Claro. Pero lo que yo haga después de eso en mi vida, después de recibir al Señor, va a determinar cómo voy a pasar la eternidad. Ujú. O sea, el que yo acepte al Señor como mi Salvador y Señor va a determinar que yo voy a pasar la eternidad en el cielo. Ahora, lo que yo haga a partir de que le acepto Ujú. como Señor y Salvador va a determinar cómo voy a pasar la eternidad en el cielo. Todos vamos a estar felices, no va a haber dolor, no va a haber nada, pero sí va a haber grados de honra. Esos galardones, ¿no? De los Esos que hablan, ¿no? galardones, el galardón completo, como dice Juan. Ujú. Y a veces tenemos una visión del cielo muy limitada, Sí. de que pensamos que vamos a ir ahí al cielo y vamos a estar allí en una especie de
de nebulosa donde vamos a estar ahí Sí, tocando el flotando arpa, todo. flotando todo. Pero no, yo en mi humilde opinión creo que no va a ser así, sino que Dios siendo, o sea, conociendo un poco el carácter del Señor y cómo nos tiene de ocupados aquí en la tierra a los que queremos servirle, yo imagino que Él tiene tanto que hacer. Y ahí nos va a tener en orden y va a tener distintos... O sea, todo lo que tú experimentes y vivas aquí, Sí, sirviéndole al Señor, va a ser la plataforma de inicio de todo lo que tú vas a servirle claro. en el cielo. Porque Claro. imagino, no sé, a mí me gusta mucho imaginar que Dios quizá nos va a tener, no sé, diciendo, voy a crear una galaxia, voy a crear esto, voy a hacer esto, y viendo cómo es el Señor de diseñador y cómo es de creador Él, me imagino a todos nosotros sirviendo, pero sirviendo sin dolor, sin enfermedad, sin envidia, sin las cansancio. consecuencias del pecado. Claro. O sea, así que Sí, este tiempo que estamos viviendo, a mí siempre me gusta, este tiempo de la vida, estos 80 años que estamos viviendo, es el ensayo. sí. Y la gran obra se va a estrenar en el cielo, ¿no? Estamos ensayando para el estreno, que va a ser ahí en el cielo, ¿no? Sí, sabe que yo siempre he pensado que lo que hacemos aquí para el Señor es como material que mandamos para el cielo. Y Claro, son ahí se va cheques, ¿no? construyendo. Cheques que mandamos para el cielo. Exacto. Y cuanto Y allí más con los mandemos, cheques más... están construyéndote una casa, Carlos. Sí. Sí. O chalet con piscina, chalet con o piscina. algo más humilde. Es una forma de significar, ¿no? Sí, No ¿no? va a ser así, ¿no? No, Pero es seguro. para que nos hagamos una idea, ¿no? De que hay Pero una recompensa. sí, y cuanto más mandemos para arriba, ¿no? Yo creo que no es por obra ya, pero supongo que cuanto más mandemos espiritualmente, pues... Jesús decía, haceos tesoros donde la polilla no puede Exacto. corromper. Es decir, que Amén. tenemos un tesoro Un por ahí que tesoro. está ganando inversión Claro. y ahí invertimos, ahí Que invertimos. cuando lleguemos el Señor nos diga y vea que hemos invertido bien nuestros talentos, ¿no? Y que nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dice, sobre mucho te pondré. O sea, según lo fiel Amén. que seamos, nos pondrá sobre mucho, sobre menos, sobre más, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Amén. Así que os animo a tomar iniciativa y buscar el propósito de Dios para nuestra vida, porque es extraordinario. Y quizás no es extraordinario a ojos humanos. Quizá lo extraordinario eres tú, madre, y impartiendo valores a tus hijos en tu casa, o quizá en tu trabajo con tus compañeras, o quizá en tu trabajo con tus compañeros, o quizá a ojos humanos no parezca algo extraordinario, pero si tú vives para el Señor, vives buscando su reino y su propósito en tu vida, lo que vas a hacer va a ser extraordinario y vas a estar completo. Y además te espera un galardón arriba en el cielo. Amén. Un galardón completo, como dice Juan. Así que vamos a por ese galardón completo. Amén. Muy Amén. bien, pues no sé si Pepi quieres decirnos algo más. No. ¿No? No. ¿De noticias no? ¿Te has quedado sin palabras? Sí. Mira que no me lo creo yo eso. Muy bien, pues vamos a pasar a RTV Plus, no, Radio Vida recomienda. Vida RTV recomienda. Es que ya estamos con un lío, ¿no? Ya con esto de... Bueno, claro, es A que veces tenemos más plataformas. es bueno recordarlo. Sí. Vida RTV Plus es, digamos, el holding que engloba todo lo que es el medio de comunicación, tanto radio como televisión, como redes sociales. Así que, pues está Radio Televisión Vida, y está Televisión Vida, está Radio Vida, y está el tema de redes sociales y todo eso, y el holding que lo envuelve, o el paraguas que lo envuelve todo, es Vida RTV Plus. Así que entramos a la sección de Radio Televisión Vida o Vida RTV Plus. Recomienda. No pasa nada, José. Vale. Yo puedo, me dicen por aquí. Gracias, querido Steven, que estás ahí animándome. Siempre, sí. Así que vamos a recomendar un libro y también vamos a recomendar hoy una película. ¿Me ha quitado el libro? No, el libro no. El libro no mío. te lo he quitado. El libro Que lo es un sepa. libro que hemos hablado ya muchas veces en programas de ellos, pero hoy quiero recomendarlo y también quiero leer algo, ¿no? Algo sobre el noviazgo. Un Sí. pequeño extracto de lo ¿Sabes que... que en antiguas ediciones no tenía ese extracto ahí? No. No se centraba tanto ahí en eso. Pero bueno, Pepi nos trae una película sí, que Sí, se llama sí. Rudy. sí. ¿Qué quieres que lo cuente? Hombre,
Vale. Pensaba que iba a hablar del libro. No. Bueno, sí, traigo Rudy, la película. Es una película... ¿Cuándo has visto esta película? Pues creo que fue la semana pasada. ¿Y qué tal la Nos impresión? impactó. Lo vimos los tres con mi hijo de 10 años. O sea, no hay problema para verlo porque no hay escena nada rara ni El nada por el protagonista estilo. es el actor este que sale, bueno, es el compañero de en El Señor de los Anillos. Yo es que de esa Es que no saga sé cómo no se conozco llama, nada. pero es el que va siempre diciendo señor Frodo, señor Frodo. Sí, Señor Frodo. él es el protagonista. Es el protagonista de esa película. Él Sí, es Rudy, ¿no? él es Rudy, sí. Está basada en la historia real de Rudiger, el hijo, ¿no? Quien tenía el sueño de jugar al fútbol americano para la Universidad de Notre Dame, que no es de Francia, sino allí en Illinois, a pesar de los obstáculos que encontraba en su camino. Este chico, o sea, era un poco patoso. O sea, no tenía la habilidad para jugar al fútbol americano y no se ganó ninguna beca, pero lo que a él le impulsaba y era de ejemplo para todos era la constancia. O sea, él no paraba. Él lo quería conseguir hasta que, bueno, él tuvo que sufrir injusticias de parte de profesores, eran sacerdotes, que le dijeron, admítelo, no vales No, para pero, wow. esto. Por eso me gustó mucho, porque le decíamos, ve David, aunque a ti te digan, a mi hijo, aunque a ti te digan no vales, no sirves para esto, mira con lo que el chico ha conseguido, ¿no? Desde el principio, ¿no? Bueno, decir que fue la primera película cuya administración de la universidad permitió filmar en el campus desde, bueno, en 1940 habían rodado una película y hasta 2005 no dejaron rodar ahí en el campus. Dice que fue nombrada, Rudy, una de las 25 mejores películas deportivas en 2 encuestas realizadas. Y la encuesta era realizada a un panel de expertos, ¿no? Pues con eso a mí me ganan, porque Sí, ¿no? si la peli es deportiva, Sí. de fútbol americano, lo que Sí, sea, sí. ya tiene ahí un punto a favor Sí. de que yo la ponga. No sé si... Sí, tiene Claro. un punto Y el que se ve antiguo. el segundo punto a favor es que es uno de los puntos que a mí más me gustan de las películas, es que son basadas en hechos reales. Sí, Eso a a mí mí ya también me gusta me mucho eso. gusta aún más. Bueno, esta película fue estrenada el 13 de octubre del 93, que ya tiene unos cuantos años, por Tristar Pictures. Está protagonizada por Sean Astin, como el personaje del título, junto con Ed Begley. Bueno, el guión fue escrito por Angelo Pizzo, que creó Hoosier. La película fue filmada en Illinois e Indiana. Bueno, el argumento, él crece en Joliet, en Illinois, y sueña con jugar al fútbol americano colegial en la Universidad de Notre Dame. Si bien logra un cierto éxito con su equipo de la Escuela Preparatoria Católica Joliet, carece de las calificaciones y del dinero para asistir a Notre Dame, por no mencionar el tamaño y el físico, o sea, lo tenía todo en contra. Rudiger era mucho más pequeño que un jugador del fútbol americano promedio en 1,68 y un peso de 75 kilos. Rudiger consigue un empleo en una siderúrgica local cuando ya le dijeron que no valía, que no podía seguir su sueño. Pues se metió con su padre a trabajar en una siderúrgica. Rudiger, el padre, era un fanático de Notre Dame. Bueno, la cuestión que Pete era su mejor amigo y fallece. Bueno, Pete era el que siempre le animaba y le decía, tú vales, tú puedes. Le regaló incluso una chaqueta de la Universidad de Notre Dame y eso como que le motivaba y decía, nadie me trata como tú, a su amigo, ¿no? Bueno, pues ese amigo también trabajaba en la siderúrgica y se estaba preparando para casarse, pero fallece en una explosión accidental en la fábrica. Así que Rudy, a partir de ese evento donde muere el amigo, donde él lo ve y no consigue cerrar la llave, bueno, decide seguir su sueño, decide perseguir su sueño y se va para Notre Dame. Habló con el sacerdote encargado de eso, el padre John Kavanaugh. Dice, quien erróneamente piensa inicialmente que Rudy quiere convertirse en sacerdote. Él fue a pedir hablar para que le dejaran entrar en el campus y él pensaba, y dime, ¿cuándo surgió en ti el llamado al sacerdocio? Y no, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero... Patear balones. Patear balones, sí. Bueno, Rudy es enviado en un principio a la universidad, digamos, de más baja escala de la Holy Cross College,
con la idea de mejorar sus calificaciones, le prometió, si sacas buenas calificaciones, nunca había sacado buena calificación, siempre había sido un poquitín mediocre. Y en esa ocasión le dijo, si sacas buenas calificaciones, ya pensaré que te podamos admitir aquí, le dijo Qué el bonito. sacerdote. Sí. Yo recuerdo, bueno, de prédicas tuyas, Josué, que cuando decías que el propósito nos da, el tener una meta nos hace excelentes. Y una persona a lo Guau. mejor con calificaciones mediocres y con un físico que a lo mejor No le no le acompañaba da, nada. tiene un sueño, tiene una meta, conoce su vocación, su motivación, su propósito, y el hecho de tener un sitio a donde llegar te hace subir de lo mediocre, de lo Amén. Totalmente. usual. Y tener un pit, ¿Un qué? su amigo. Ah, Pete. Ah, claro. Sí, claro. Tener un pit. Uy, Y eso es ayuda. precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Sí. ¿Mm? Porque tuvo detractores, pero tuvo a alguien que le dio, que basado en el amor que le tenía, le daba palabras de afirmación. Y afirmaban su vida, ¿no? Le daban un ánimo, palabras de aliento, ¿no? Sí, sí, Porque sí, eso es le ayuda importante, muchísimo. ¿verdad? Es muy importante, eso Sí. le ayuda. Es Sean Astin. Sean Astin es el sí. actor, Sean Sí. Astin, el actor de esta película, el protagonista de esta película. Un actorazo, a mí me gusta Sí, mucho. y Le he hace visto, muy he visto buen papel varias aquí. interpretaciones. Sí. Hace también la interpretación, precisamente una película que también habla sobre superación y habla, es de origen cristiano. No sé si la habéis visto, no me acuerdo cómo se titula, que es también basada en el rugby. Y bueno, es justo en un momento donde en Norteamérica los chicos de color empiezan a jugar el fútbol americano y hay un poco ahí. Y él sale como un motivacionador cristiano, sale como un pastor que cojea y hace un papelón ahí también ¿Sí? en esa película. No recuerdo cómo se llama esa película, No la vi será hace esta poco y tampoco. la hemos recomendado. No, Se parece mucho a esta. Es más moderna. Ajá. ¿Cómo? Le están hablando por el Me pinganillo. lo está diciendo Está Steven chivando. por el pinganillo. Bedlam, Ajá. sí, o algo así. No lo oigo con nitidez. Pero es un peliculón esa también. Bueno, Vale, bueno, pues el final es apoteósico, es chulísimo. No voy a hacer spoiler por si la veis, pero el caso es que él al final, bueno, claro, consigue salir incluso en la televisión, Wow. jugando con sus compañeros, porque sus compañeros tienen un gesto precioso con él, ¿no? Se hizo psicólogo motivacional y ahora ayuda a chicos que están pues con esas necesidades que él pasó y él sufrió. De hecho, el hombre está vivo y Sí. está ayudando a mucha claro gente. que sí. Bueno, Así se titula que, Rudy. Woodland, con W, Woodland. Woodland, Vale. ¿vale? Que Bueno. creo que es el nombre de la universidad, me parece. Y esta película es de 2015, ¿no? Y ahí sale este actor también, sale Sean Astin. Así que hasta aquí esa Tiene una recomendación, muy ¿no? buenísima banda sonora también. Es una película de los finales de los 80, ¿no? 93, para el Del año 93. principio de los 90, sí. Sí, ya tiene un Muy tiempo. bien. Pues Súper ahí queda recomendable. esa recomendación, Rudy. Yo quiero ya verla. Ujú. Así que, pues, espero que... Y para verla con niños. Claro, así que ya sentarte con entiendan. los niños tiene un mensaje muy bonito, ¿no? Sí. Me ha encantado. Y fíjate que viene muy al hilo de lo que vamos a hablar ahora en un Ujú. momentito. Y yo te quiero recomendar un libro que seguro que nos has oído muchas veces, nos has oído comentar de él, porque es un libro que yo he leído un par de veces y nos ha motivado mucho, ¿no? Y nos ha ayudado mucho este libro a Sí. muchos de nosotros a saber cómo trabaja nuestro enemigo, ¿no? Nuestro Sí. principal enemigo. Ya sabéis que tenemos dos enemigos muy grandes. El mayor de ellos es el diablo, por supuesto, y luego estamos nosotros mismos. Sí. Nuestro propio yo. Sí. Así que nos has oído hablar muchas veces, pero hoy te lo quiero recomendar especialmente, y es este libro que se titula Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y es un librazo, es impresionante, ¿no? Así es. Y quiero leerte un Sí. extracto hablando del noviazgo, ¿no? Es un extracto del libro de C.S. Lewis, y dice así, dice: mi querido orugario, sí, el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán 10 años después el odio doméstico. Fíjate lo que le dice, ¿no? El consejo que le da a este diablito, como diciendo,
el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán 10 años después el odio doméstico. Dice, aprovéchate de la ambigüedad de la palabra amor. Déjales pensar que han resuelto mediante el amor problemas que de hecho solo han apartado o pospuesto bajo la influencia de este encantamiento. Mientras dura, tienes la oportunidad de fomentar en secreto los problemas y hacerlos crónicos en su vida. Así que tienes que leerlo. Este libro es un libro que si eres cristiano tienes que leerlo. Sí. Es un libro que recomendamos desde aquí. Y como, bueno, ¿cuántas veces hemos hecho mención, no? Sí, sabes que yo no sé a quién se lo presté, ya no me lo devolví, me lo he vuelto a comprar. Sí, este es el famoso libro. Sí. Este es el famoso libro. Bueno, hay otro que tampoco me han devuelto. Este es el famoso libro del que Pepi se queja continuamente, ¿no? No, ya no me quejo porque ya lo tengo en la casa. Hoy menos más que vamos a hablar del perdón, ¿no? No, pero lo leí hace muchísimos años y como que te abre el panorama espiritual. No es bíblico ni profético, pero C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene una maestría para escribir. Tiene una imaginación también. Impresionante, tiene una imaginación y bueno, y como que te abre el panorama de ver cómo. Y tiene testimonio de que hay muchas cosas que son. Cómo trabaja, ¿no? El enemigo para intentar distraernos, para intentar precisamente cortar, sesgar, ¿no? El propósito de Dios con nuestra vida. A veces el diablo no está. Pensamos que nos quiere llevar al infierno y es imposible que lleve al infierno a una persona que ha nacido de nuevo y que ha entregado su vida a Jesús y que cree en Jesús, porque esa persona es salva. Pero él sí quiere estropear lo que Dios quiere hacer con nosotros. Precisamente eso extraordinario que Dios quiere hacer contigo es lo que Él quiere, ¿no? Y para eso aquí C.S. Lewis habla muy bien de la estrategia que Él lleva para intentar cortar, ¿no? Y distraernos en tantas cosas para que no seamos efectivos y cumplamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Además está redactado de una manera muy amena, se lee muy rápido, es totalmente recomendable. Sí. Es que C.S. Lewis tiene una pluma impresionante. Muy bien, pues hasta aquí Vida RTV recomienda. Hemos recomendado esa película titulada Rudy y también este libro Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la recta final de nuestro programa. No te lo pierdas, si te vas, que sepas que voy y te busco y te traigo para que estés con nosotros. Hasta ahora. Volvemos en 5 minutos. A veces, al evangelizar, puedes sentirte como si estuvieras en arenas movedizas. En lugar de estar pisando tierra firme y cumplir con la tarea, sientes que te estás hundiendo y que no llegas a ninguna parte. Pero hay esperanza. Te voy a mostrar una plataforma firme a la que te puedes subir y que te ayudará a ser más eficaz cuando evangelices. Piensa en el mensaje del Evangelio como una plataforma firme asegurada por 4 columnas. Te las voy a presentar. Te presento a la columna número 1. Su nombre es la ley. Lleva las famosas tablas llamadas los 10 mandamientos. Oh, amigos, tenemos un problema. Lo primero que tienes que saber al evangelizar es que tenemos un problema. Romper con la ley de Dios acarrea una multa tremendamente grande, una que nunca podrías pagar. Primera columna. Tienes un problema como resultado de haber roto la ley de Dios. Te presento a la columna número 2. Su nombre es Eternidad. Después de morir, te llevarán con tu enorme multa al tribunal de Dios. La consecuencia por haber roto la ley de Dios es la muerte, no solo física, sino que además implica una separación eterna de Dios. Te negarán el acceso al maravilloso cielo de Dios y te cerrarán las puertas de la vida eterna. Tendrás que pagar la multa en otro lugar, un lugar al que Dios jamás había deseado que fueras, un lugar llamado infierno. Segunda columna. La consecuencia por ser un delincuente es pasar la eternidad separado de Dios. Te presento a la columna número 3. Nos referimos a ella como la cruz. Aquí es donde Jesucristo ofrece al delincuente desamparado una solución misericordiosa. Él toma la ley rota, va a la cruz y paga la multa al completo. Al hacerlo, te reconcilia con Dios, os hace amigos y te abre la puerta de su maravilloso cielo. Tercera columna. Jesús te ofrece una solución mediante la cruz.
Por último, la cuarta columna es la llamada. Ella es la que te llama para que te detengas en el camino hacia la destrucción. Si quieres recibir salvación, te ordena que te arrepientas, le des la espalda a tu pecado y te entregues a Jesús en fe. Cuando lo hagas, Jesús te pagará la multa, te hará amigo de Dios y te dará acceso al cielo. Cuarta columna, la llamada al arrepentimiento y a poner tu fe en Jesús. Estas son las 4 columnas que sostienen la plataforma del mensaje del Evangelio. ¿Ves cómo tienes esperanza para ser eficaz evangelizando? Mantente firme sobre las 4 columnas del mensaje del Evangelio. Para saber más sobre las 4 columnas y cómo aplicarlas al evangelismo, visita nuestra página web y apúntate al curso gratuito de formación básica online. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con 2 asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Pues ya estamos aquí de vuelta, después de esta pequeña pausa. Como hemos prometido, ha sido breve y estoy aquí con mis compañeros, con Pepi, con Carlos, que nos acompañan hoy. Estamos hablando un poquito afuera de micro en esta pausa y entramos ahora a analizar algo que Dios pone en mi corazón para hablar y que viene muy al hilo de la película que hemos recomendado, esta de Rudy, porque Rudy hay un momento en el que pues no recibe precisamente, tiene un sueño, tiene una meta, como decía Carlos, pero no recibe palabras alentadoras, todo lo contrario, ¿no? Sí. Todo el mundo le dice que es imposible, ¿no? Que no puedes. ¿Cuántas veces la vida nos dice eso, no? Sí. Hay gente que sufre esto a diario, pero en cambio tenía un amigo que precisamente muere, ¿no?
pero tenía ese amigo que tú creo que has dicho que se llamaba Pete, Sí. ese amigo que era el que le alentaba, ¿no? Le daba palabras de aliento. Y hoy en principios de vida quiero hablar de algo que se llama, o que he titulado dentro de ese libro maravilloso que es Los 5 lenguajes del amor, uno de los lenguajes del amor, que son las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación. Decía Mark Twain dijo algo así como: puedo vivir por 2 meses con un buen cumplido, ¿no? Y qué importante es practicar estas cosas, ¿no? Practicar Interesante. las palabras de afirmación, que son palabras de aliento, esas palabras de afirmación y de aliento que Pete le daba a Rudy, ¿no? Porque está bien tener una meta, pero a veces necesitamos, no somos personas, el ser humano está creado para relacionarse y necesitamos el apoyo, el aliento de los que nos aman, porque este es uno de los lenguajes del amor, ¿no? No hay nada más empático o que demuestre más el amor que alentar a una persona, a un igual tuyo, a un compañero, a un amigo. Salomón dijo en Proverbios 12:25, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Bien. Y debemos practicarlo, ¿no? Y además que dice también Proverbios 18:21 que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Ujú. O sea, y en nuestras palabras pueden sembrar vida en la gente o pueden cortar, secar la vida de una persona. Efectivamente. Como hemos visto en esta película, ¿no? Dice que los sacerdotes en este caso le decían, no vales para nada, ¿no? Y en Sí. cambio su amigo le decía, sí puedes, tú puedes, ¿no? Porque hay poder en la lengua para... Incluso, imagínate dentro del contexto del matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, o en el contexto con tus hijos, ¿no? Qué importante es que en nosotros haya siempre ese lenguaje del amor que es las palabras de aliento, Ujú. palabras de afirmación, de afirmar, por ejemplo, con tus hijos su identidad. Así es. Hoy una cosa que está puesta en cuestión, ¿no? Tan en cuestión como está actualmente la identidad, ¿no? O su sexualidad, o tantas cosas, ¿no? Palabras de afirmación para tus hijos, palabras de afirmación para tus compañeros, para tus amigos, palabras de afirmación para tu cónyuge. Es un lenguaje, es el lenguaje del amor. Así que los cumplidos verbales son los motivadores más estupendos y son mucho mejores que las regañinas, ¿no? Pero pasa una cosa, y es que son tan escasos, son tan necesarios, pero tan escasos que cuando haces un cumplido motivador, la gente piensa que les estás haciendo la pelota. A ¿A ver, que ¿qué me sí? quieres vender? Sí, es verdad. y Sí, es así una pena muy somos. triste. Mal pensados, sí. Pero sabes que tenemos que trabajar en esto. Sí, hay que trabajar eso. Hay que trabajar en eso Sí. porque muchas veces vamos en el ajetreo del día a día y se nos olvida reconocer el trabajo de la gente o reconocer la valía de la gente. Ujú. Y es bueno que afirmemos a nuestros hermanos, por ejemplo, si estamos sirviendo juntos, o que afirme en el contexto del matrimonio, del noviazgo. Ujú. Carlos, tú que estás de novio tienes que trabajar en esto. Kiara tiene que trabajar en esto también. En afirmar, en tener palabras de afirmación. Tenéis toda una vida por delante y podéis aprovechar también la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, Ruth y yo, o otra gente que ya lleva tiempo casada y que ha experimentado los dos polos, ¿no? Que a veces el lenguaje del amor se expresa de muchas maneras y esta es una de ellas. El reconocimiento, la admiración del uno al otro, el reconocimiento de las cosas buenas que tiene el otro, a través de esas palabras de afirmación. Ujú. Y, por supuesto, también, yo ponía aquí, cuando recibimos palabras de afirmación, es más probable que nos sintamos motivados a corresponder y a hacer algo por las otras personas. ¿O no? Efectivamente. Sí, totalmente. Tú imagínate que estás siempre haciendo algo, o tu esposa o tú, dentro del contexto del matrimonio o dentro del trabajo, estás siempre haciendo algo y nadie te reconoce nada nunca, ¿no? Ujú. O nadie te dice, oye, veo que esto estás haciéndolo bien. Y la Ujú. palabra alentar, por ejemplo, significa eso, alentar. Dar aliento significa animar, infundir aliento, impulsar hacia adelante, dar vigor, ¿no? Y todos tenemos esferas, cada uno de nosotros tenemos esferas en las que nos sentimos que no somos, o no nos sentimos, nos sentimos inseguros, no nos sentimos seguros. Todos Ujú. tenemos esas esferas, ¿no? Donde necesitamos quizá esa palabra de aliento, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la gente dice, no puedo, pastor? Me dice, no, sí puedes. ¿Cómo que no puedes? Ánimo.
sí puedes. Y entonces dice, ¿sí puedo? Sí puedes. Como le decía Pete a Rudy, ¿no? Sí. ¿Qué puedes? Que te dice la gente que no puedes, ¿cómo que no puedes? Y el significado más profundo de la vida, anotado de aquí, no se encuentra en los logros, sino en las relaciones. Escucha bien esto. Podemos lograr mucho más, o sea, podemos lograr mucho, pero si no tenemos el reconocimiento y con quién compartirlo, Claro. ¿qué sentido tiene, no? Ujú. O sea, finalmente el significado más profundo de la vida se encuentra no solamente en lo que logramos, sino se encuentra en con quién lo compartimos. O sea, en las relaciones, ¿no? En que la gente te reconozca y tú reconozcas a la gente. Porque ¿de qué sirve hacer mucho si finalmente no tienes con quién compartirlo ni nadie te lo reconoce, ¿no? Es como una frustración. Estamos hablando de cómo llevarnos bien, ¿no? Por supuesto, tú puedes hacer mucho y que no te lo reconozca nadie, y si te lo reconoce el Señor, gloria a Dios, porque no lo hacemos con la motivación de que nadie nos reconozca, sino estoy haciéndolo desde el punto de vista de que yo tengo que practicar esto. O sea, reconocer a mis hermanos, ¿no? Porque eso sana el corazón. Y qué feo está que alguien esté siempre haciendo algo y que nadie se lo reconozca, que nadie diga gracias por tu esfuerzo, gracias por hacer esto. Quiero que sepas que es importante para mí esto que haces, que lo haces bien y que me ministra, me bendice lo que haces, ¿no? De hecho, a mí personalmente me pasa, no sé si a vosotros, que en el trabajo estás, en tu día a día, y de vez en cuando tiendes a pensar, no sé si lo estaré haciendo bien, tengo que preguntar, le dices a tu superior o a algún compañero, evalúame, ayúdame, y viene de eso, de esa necesidad de sentir una palabra de ánimo, una palabra de aprobación, una palabra de aliento que te diga, lo estás haciendo bien. Si nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, lo vemos tan necesario, cuanto no más la persona que tenemos delante, muchas veces se nos olvida que también va a necesitar ese Claro. aliento. Claro que sí. Y no es una dependencia. Entiéndaseme lo que digo, ¿no? Porque cuando tú tienes tu identidad en Jesús, en Cristo, no necesitas más que ya te sientes aprobado por Dios y sientes que Dios te ama, sabes que eres hijo suyo y que Él te ama. Pero lo hablo porque es algo que es bonito de practicar, de que es un lenguaje, uno de los lenguajes del amor es reconocer a los demás y alentarnos a ir a más, motivarnos. Es que eso es lo que hacemos cuando como cuerpo nos congregamos, cuando nos exponemos a la palabra, cuando el pastor predica, es una exhortación, un aliento a ir, a mejorar, a que tú puedes. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? A que podemos en Cristo, que Cristo nos ha dado una identidad, pero que necesitamos también practicar el amor. Jesús era empático, Jesús era de esa manera, Él manifestó el amor en toda su plenitud, y las palabras de aliento son muy importantes. Y no hablo, hay algo que ha dicho Carlos que es muy importante, no hablo de presionar a la gente para que haga lo que tú quieres. O sea, no es, porque a lo mejor tú puedes venir alentando, ¿no? Con ese doble sentido feo, ¿no? De decir, bueno, voy a decirle para que lo haga, ¿no? O para sacar un provecho. No. Tiene que ser desde el amor, desde esa empatía, ¿no? Del reconocimiento. Y por eso las palabras de aliento requieren empatía y ver el mundo desde la perspectiva del otro, ¿no? De ver su realidad también, ponernos en los zapatos del otro. Y casi todos nosotros tenemos más potencial del que desarrollamos. Sí. Y muchas veces hay... De hecho, un buen líder es aquel que descubre el potencial que incluso la gente no descubre. Y así era Jesús con sus discípulos. Fíjate qué gente, ¿no? Sus discípulos, gente sin letra, gente sin preparación. Solo Jesús veía el potencial. Se va al cielo, claro. lo deja todo en manos de esos 11, ¿no? Sí. Y solamente Jesús era capaz de ver el potencial que ellos tenían en Él, ¿no? Claro, Pedro le dijo, te haré pescador de hombres, ya no serás pescador de peces. Sí, un y él hombre lo como vio desde Pedro, el principio, ¿no? Tan rudo, ¿no? Sí, un hombre como Pedro, ¿no? Y Jesús veía, ¿no? Sí. Y siempre tiene una palabra de aliento. Así que, dime. Sabes que hablando de C.S. Lewis y de las crónicas de Narnia, me acuerdo de
Cuando, creo que en la primera película, en esas crónicas de Narnia, que están en la montaña, está Aslan y el hijo menor, el hermano menor, no recuerdo cómo se llama. Bueno, estaban próximos a la batalla y se habían preparado ya todos los enemigos y le dice el chico a Aslan, creo que no voy a poder con esto, yo no estoy preparado y ni capacitado para llevar a cabo esto. Ya tenía la espada en la mano. Y Aslan le da esas afirmaciones, ¿no? Palabras de afirmación que lo impulsa y de hecho pues se mete en la batalla y hace un montón, ¿no? O Las sea, palabras de afirmación te dan identidad, te dan totalmente, propósito, o sea, te dan dirección. y hay veces que nosotros pensamos que no servimos para eso, pero qué bueno lo que decías de los líderes que saben ver, incluso más allá de la propia persona, que te dicen, oye, pues yo creo que tú estás capacitado o capacitada para eso y tú no lo estás viendo. Ahí, si vieras lo que sufre a veces cuando ves Sí, el potencial, ¿no? el potencial y ves que la persona no lo ve. No lo ve y no responde a eso. Y no los responde, ¿no? temores. Y el temor, las inseguridades, Sí. ¿no? Por Eso eso es es tremendo. tan importante, ¿no? Las palabras de aliento. Para poder lograr llegar a lo que Dios quiere con nuestra vida, necesitamos a alguien Sí, que nos ayude. que nos ayude, ¿no? Y que nos aliente. Sí. Aparte de somos muy espirituales. Yo sé que somos muy espirituales y decimos, yo con el Señor tengo bastante, con la aceptación del Señor, pero necesitamos. Sí. Somos seres humanos también y necesitamos eso, ¿no? Son necesidades básicas que tiene el ser humano. Sentirse Sentirse aprobado, amado, sí. sentirse aceptado, sentirse valorado. Sí, Es algo inherente, Sí. porque hemos nacido para relacionarnos. claro. Por eso es tan importante esto, ¿no? Y tenemos que practicar esto. Yo quiero practicar esto, de hecho intento practicar esto. Por supuesto, ¿por qué? Porque incluso como líder cuando tú reconoces lo bueno y cuando alientas, te da también autoridad para luego lo que no está bien poder decir, oye, mírate esto, Claro. ¿no? Y ahí podemos siempre hacer que la persona a la que amamos vaya creciendo, ¿no? Y vaya más y vaya alcanzando todo su potencial. Claro. Y dentro del matrimonio no te digo nada. O sea, ahora que te vas a casar, tú, Carlos, igual, dentro del matrimonio esto hay que practicarlo a Es un diario. trabajo Palabras de diario. afirmación, de afirmar a tu esposa, de decir, de afirmar a tu esposo, de alentar, de ponerte en los zapatos del otro, de descubrir el potencial que quizá ella no ve o que él no ve. Y a veces también damos las cosas por hechas, ¿no? Sí. Lo damos todo por hecho y no decimos lo que pensamos de verdad. Y es verdad que es una necesidad que tenemos de aprobar y de que nos aprueben, ¿no? Y de sentirnos amados e Sí. importantes para el otro. Y luego una ventaja también que añadida es que llegas más lejos con palabras positivas, tanto Totalmente. para ti como para los demás. Yo recuerdo una vez que en la carrera un profesor me puso un cuadro en un trabajo y había mucha gente que había... Un 4. Sí, que se había quedado a las puertas. Entonces, uno detrás de otro, lo típico, vas, pero es que aquí me merezco más notas. Y entonces yo puse en práctica proverbios, la lengua que es dulce. Y le dije... La suave palabra mansa la Sí, fiera, ¿no? exacto. Y le dije al profesor, le doy las gracias por la oportunidad y siento haberla desaprovechado. Me gustaría ver en qué me he equivocado para poder no repetirlo, esos errores. Y salí con un 7. Wow. O sea, Mira, ¿ves? porque realmente haces que la otra persona ayude a empatizar contigo Claro, y se establece algo más importante que el éxito, que es lo que decía Josué, que es el vínculo. claro. Y, Sí, la y cuando dos relación. personas van juntas, llegan muy lejos. Claro. Tú Qué puedes ganar bonito. mucho, llegar a las metas que te has propuesto, pero si no tienes con quién compartirlo Claro. y nadie ¿Para te lo qué? reconoce, al final pues crea un vacío en ti, ¿no? Totalmente. Hay una aportación de un oyente que me escribe y dice, mi aportación a este tema es, si somos agradecidos a Dios porque nos salvó, seamos agradecidos al hermano que nos sirvió. Amén. Qué bonito. Amén, sí señor. Pues hemos tocado este tema, ¿no? Las palabras de afirmación, te aconsejamos que las practiques, porque no solamente vas a ayudar a las personas, sino que eso va a redundar en beneficio tuyo propio también, porque la gente va a responder con la misma empatía que tú. Si tú eres empático al final y practicas esto de las palabras de afirmación, seguro que va a haber un fruto también Sí. que vas a recoger. ¿Sabes que yo he practicado, solo un apunte, he practicado más el decir
te quiero, pero no solamente a mi esposo y a mi hijo, sino a la gente con la que me relaciono. A mí no me lo has dicho nunca. A ti te lo estoy diciendo siempre. Y sabes que recibo por respuesta lo mismo. O Qué sea, bonito. es como que se abre un panorama cuando tú dices, e incluso cuando estás en una conversación que no muy amable, o sea, estás debatiendo algún tema o algún problema, cuando dices te quiero, parece que se desarma todo Sí. y tienes la misma respuesta. O sea, que tenemos que practicar eso de decir te quiero incondicionalmente y palabras de afirmación. A veces como cuesta esta. tanto. Escúchame, mira, te voy a decir una cosa. Pero Una- cuesta las primeras veces solo, después Sí, ya. como dice Mark Twain, que hemos empezado por ahí, puedo vivir por 2 meses con un buen cumplido. Ujú. O sea, un buen cumplido, ¿tú sabes cuántas malas cosas anula? O sea, Sí. cuántas cosas desfavorables Sí. que has oído quizás te anulan. Mm. ¿No te ha pasado? Sí. Quizás con una persona que parece que siempre te está dando, con un padre, por ejemplo, me parece que siempre te está dando caña y te dice una cosa buena y es que Ujú. destruye un montón de cosas Sí, malas, ¿no? Sí, así es. Así que en el hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de ministerio, con nuestros compañeros de trabajo, practiquemos esto, las palabras de afirmación. Bueno, y vamos a pasar ahora a otro tema, y es que vamos a adentrarnos un poquito en conocer mejor a nuestro hermano Carlos. Él tiene un testimonio que a mí me ha edificado mucho, tanto a mí como a Ruth, y queremos escuchar un poquito y conocerle un poco mejor. Es la primera vez que está con nosotros aquí en Radio y Televisión Vida. Ha estado contribuyendo en este programa de Más Vida hoy con sus aportaciones, muy atinadas todas. Y también queremos conocer su historia, conocerle un poquito mejor, porque tiene un testimonio, este joven de apenas 31 años, ayer fue su cumpleaños, y tiene una felicidades. Gracias. una vida que a mí me ha ministrado mucho porque es como que cuando nosotros verdaderamente buscamos al Señor, al final nos encontramos con Él. Da igual en el contexto que te hayas criado, da igual de dónde vengas, si tú tienes un corazón dispuesto a encontrarte con Él, finalmente te encuentras con Él. Así que, Carlos, yo quiero comenzar un poquito por conocerte un poco más, que la audiencia también te conozca, y Pepi también te va a hacer, no sé, ella puede intervenir en cualquier momento, pero cuéntanos un poco, tu origen, dónde naces, el contexto y un poquito tu historia, ¿no? Ahí sintetizando tenemos aproximadamente 40 minutos, Pues. así que vamos a entrar a este tema de conocerte un poquito mejor, conocer tu testimonio, porque vuelvo a repetir, es un testimonio que me edifica mucho, ¿no? Sí, De un buscador, ¿no? sí, Desde pequeño. sí. Buscamos al Señor porque Él nos buscó primero Amén. y esa es mi experiencia personal. Yo nací en el contexto de una familia cristiana de tradición católica, pero de vivencias muy auténticas y vivas. O sea, ellos viven, practican y creen y celebran así a Jesús. Estoy muy agradecido de la familia en que me tocó nacer, pero no era mi contexto. Al final, todos y cada uno necesitamos encontrarnos de manera personal y particular con Jesús. Y da igual la familia en la que O nazcas, sea, la fe no se hereda, ¿no? nunca. Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos. Entonces yo nací en un contexto de iglesia, Ujú. en un contexto donde yo iba los domingos a misa, pero con tus 3 añicos vas, y lo hablo jocosamente, voy a misa porque después mi abuela me da mi paguica. Y me pongo de pie cuando dice, oremos, y de pie que te levantas. Y dice, no, amén, y te vuelves a sentar. No atendía, no. Entonces, ahí estaba el mensaje, pero yo no estaba dispuesto a cogerlo, y más en una edad infantil. ¿Y eso en dónde pasaba? ¿Aquí en España? Aquí en España, sí, yo soy callosino. Ajá, Callosa, de de Callosa. Segura. Ajá, así es, sombra de sierra, corazón de huerta. Ah, mira. Vega Baja. Y eso fue lo que yo viví. Claro, también yo tuve en el colegio una situación muy difícil de acoso escolar, En serio. Del famoso Sí. bullying, ¿no? el famoso, lo que ahora llaman bullying, Guau. y me llevó a mucho sufrimiento y tomar una decisión, que era o yo termino con esto de la manera más brusca posible o me uno a ellos. Y decidí unirme a ellos.
y me hice uno más convertirte de un matón. del el barrio. matón, ¿no? Así, ¿eso con qué edad? Eso sería pues de los 12, 13 años hasta los Ya. 18, 19 años. Pasó una época donde entonces te juntas con ser el compañero de personas con las que no tendrías que juntarte y a la vez el hijo de tal persona. Así que yo vivía una vida de caretas. Vida doble. Ajá. Sí, que es una cosa que hoy en día mucha gente quizá pueda vivir, sobre todo en contexto de iglesia. Tienes una vida entre semana, una vida los viernes por la noche y otra vida los domingos por la mañana. Mm. Y todo estaba bien mientras que nadie se enterase. Entonces vivías eso en el colegio y luego iba a la iglesia normalmente. Ajá. Bueno, sí, bueno, no solo en el colegio, supongo que tus salidas de fiesta, Claro, tus- claro. Yo tenía mis salidas de fiesta y cosas que seguramente tu familia no sabía, claro, ni nadie claro. sabía, esa doble vida, ¿no? Ujú, efectivamente. Hay varios puntos de inflexión en tu testimonio y hay uno que a mí me ministró mucho y es ese periodo donde empiezas a soñar, ¿no? Ujú, Cómo Dios empieza a revelarse por sueños a tu vida. así es. En sueños durmiendo. Me recuerda a sueños José. No sueños despiertos. No, No, sueños durmiendo. Ah. Sueño ¿Y cómo durmiendo. fue eso? Pues tendría 16 años, 17, cuando vino mi primer sueño. Estaba durmiendo y el Señor me dijo, te voy a conceder 3 deseos. 3 deseos. Y yo, pequeño que era, como a Salomón le dio 1, a mí me dio 3, o sea, privilegiado. Y yo lo Sin desaproveché totalmente porque pedí un móvil, Ya. pedí un videojuego y... Que te gustaba, ¿no? Sí, y luego pedí un futuro. Porque por aquel entonces sí me preocupaba mucho qué iba a ser de mi vida, si iba a conseguir una carrera. Con Pero yo 16 pensaba- años, ¿verdad? Claro, pero Yo yo creo que pensaba nos más... pasa a muchos, ¿no? Eso. Sí, yo pensaba más en tener una gran casa, un BMW, todo eso, ¿no? Entonces yo quería algo de eso y le pedí, pensando en eso, al Señor un futuro de éxito. Ujú. Y entonces ahí terminó el sueño. Fue un sueño muy vivo, la voz era con autoridad. Y nada, no le di importancia hasta que semanas después llegó ese móvil. ¿En Sí, serio? yo le, decir regalaron, nada. le regalaron un ¿En móvil serio? sin pedirlo. Sí, y meses y las siguientes semanas, a los 2 meses o así de ese primer sueño, llegó ese juego, Ese videojuego sin, ese videojuego. Sin haberlo pedido. sin haberlo pedido. Nada, yo cero. Wow. Wow. Entonces me asusté. Y yo, madre mía. Y empecé a soñar a menudo, cosas que como que parecían de doble sentido. Pues sí, típicos sueños de José que ves la luna, el sol y las estrellas que se posan. Habían lenguaje figurado, mucha metáfora y mucha pelea de qué querrá decirme Dios con esto. Hasta Claro. que después de 3 años ya el Señor hizo el mayor milagro de todos, que me presentó la palabra de Dios. ¿En un sueño? Sí. Wow. Sí. Me dijo, los evangelios de Pablo son verdad. Así también os hacéis una idea de qué tipo de sueño me enviaba el Señor. Ya. Claro. Los evangelios de Pablo son verdad. Y yo pensaba, a ver, yo de misa lo que oigo es San Mateo, Que San hay Marcos, 4 San Lucas evangelios. y San no, Juan. Pablo no tiene Wow. evangelio, Pablo Claro. tiene epístolas, ¿no? Claro. tiene Exacto. epístolas. Entonces yo digo, ¿pero esto de qué va? Y entonces, buscando por Google, llegué al versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es Ujú. poder de Dios para salvación, de la carta a los romanos de Pablo. Mm. Entonces empecé a leer la Biblia, cosa que yo nunca hubiese hecho. Empecé a leer la Biblia por la carta a los romanos. Y de ahí seguí en adelante y después todo el Nuevo Testamento. Wow, poderoso eso. Mucho. La verdad es que ahí fue. Y ahí, fíjate, se detuvieron los sueños, porque ya el Señor ahora me habla a través de su palabra, que es muchísimo más clara. Ujú. Y creo que es un tesoro que los cristianos a veces no somos lo suficientemente agradecidos con cómo Dios nos habla y se revela a través de su palabra. Amén. La otra cosa que encontré googleando fue un sermón que se hizo viral que se llamaba Mensajes a la Juventud Impactantes de Pablo Wasser. Y entonces, De Paul Wasser. Sí, de sí, Paul le Wasser, sí. conocemos. Y entonces ahí hablaba también predicaba el Evangelio, pero desde el contexto de que la juventud cristiana hoy en día estaba viviendo una vida de caretas. Una vida donde llevas una camiseta que pone Gloria a Jesús, un versículo bíblico y saltas los domingos, pero el resto de tu vida Ujú. no te identifica.
y que eso al final es un engaño, autoengaño, y que no te va a llevar a ninguna parte. Qué tremendo. Y eso fue el convencimiento de pecado que yo tuve. Y a partir de ahí, entre la Biblia y ese primer impacto, empecé a alimentarme. Y te llega el convencimiento de pecado ahí, pero me interesa algo mucho de tu ministerio, porque tú me comentaste que aún que te llega ese momento donde te sientes condenado por el pecado, Sí. pero te lleva a una desesperación, porque como que no encuentran, ¿no? Como que te encuentras siempre culpable, Ujú. te encuentras siempre como abatido, como diciendo, soy un pecador, ¿no? Esa insatisfacción interior de que cómo puedo salir de esta Claro. condenación que tengo, ¿no? Tremendamente. Cuéntanos un poco ese momento. Pues yo iba descubriendo lo que el Señor me daba a cuentagotas y en su gracia yo iba leyendo todo lo que llegaba a mis manos. Y claro, en el Evangelio se habla, por supuesto, de la salvación del Señor y de cómo Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Pero una cosa es oírlo, entenderlo, y otra cosa es aceptarlo y vivirlo. Y entonces yo me sentía en esa culpabilidad de pecado. Pero Esa doble vida, ¿no? Sí, pero no sentía el perdón de Dios en Cristo Jesús. Así que yo me sentía culpable de respirar. Yo pensaba, mía. incluso me planteaba el quitarme la vida, porque es que no le sirvo a mi familia, no sirvo a mis amigos. Fíjate. Y sin Un joven- embargo, un no joven con quería... todos los problemas que tiene un joven. Claro, es decir, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo sé que lo que estoy haciendo no merece la pena, no me siento valioso, no tengo propósito, he estropeado toda mi vida y estoy gastando, ese pensamiento era muy recurrente en mí, estoy respirando y estoy gastando el aire que otra persona podría gastar. Wow. Tremendo. Pero si yo me quitase la vida, porque sí que me planteaba el suicidio, yo enfrentaría el juicio de Dios y no estoy preparado. Entonces... Menos mal O sea, que tenía ese ni te pensamiento. podías quedar aquí ni te y podías podía ir. ir, O sea, y no sabes una qué hacer. encrucijada total. Entonces, con Biblia en mano y los auriculares y el MP3, le dije a mi madre, un verano de 2011, voy a salir a pasear. Y no tenía concepción de volver, no quería volver a mi vida habitual. No sabía qué iba a hacer ni qué iba a dejar de hacer. Era como un romper, ¿no? Con lo que estabais viviendo. Sí, no salí con maleta, pero no quería volver a mi casa. Voy a salir a pasear. Y ahí... En Torrevieja, ¿no? Ese verano en Torrevieja, en el faro de Torrevieja, le dije al Señor, Señor, si lo que tú dices en tu palabra es verdad, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me des esa paz. Yo confío en ti, te acepto como mi Señor, te amo, por favor, límpiame. Y se fue. Se Amén. fue ese dolor y solo Cuéntanos quedó un paz. poco lo que Wow, pasó a se fue partir la de ahí, porque ahí culpabilidad, fue Sí. algo Se fue maravilloso. todo. Se fue todo. Lo más curioso es que todo eso lo tenía, entre comillas, delante de mis narices, pero no lo aprendí a ver hasta que mi corazón no estuvo preparado y el Señor no me llamó personalmente, porque al final el Señor te llama personalmente. Y cuando eso pasó, yo descubrí la Coca-Cola, por así decirlo. Pero espérate, que el Señor te ama tanto que tú no tienes que hacer apariencias, sino que a pesar de tu pecado, Él envió a su Hijo al mundo a perdonarte. Y algo que puede sonar tan trivial, para mí fue un descubrimiento, en plan, el mundo, el oxígeno que estoy respirando es un desperdicio, se cambió por el mundo debe saber lo que Dios hizo en Jesucristo en la cruz. Amén. Y entonces empezó mi llamado misionero. Y claro, los amigos, mi familia, me vieron de un día a otro, o sea, de un martes a un miércoles. Tú has cambiado. ¿Qué te ha pasado? Y sí que cambié. Sí que cambié. Naciste de nuevo. Amén. Así fue. Así fue. Y Y a raíz con de ahí, eso- ¿qué pasa? Intenta, claro, naces de nuevo, tienes tu encuentro con Jesús, sientes el perdón. Yo te entiendo perfectamente Sí. esa sensación de que dices tú, ¡fua! Es como si te hubieras Qué quitado una tonelada precioso. Sí, encima podría flotar. y sientes ese perdón de Dios. Claro, y el renglón seguido es ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿no? Pues Claro. fuiste a tu parroquia, ¿no? Exacto. O sea, yo no tenía contacto de ninguna manera con el mundo evangélico, más que un vídeo viral que encontré por un sueño. Y ¿Por un sueño encontraste un vídeo? claro, por el sueño que Dios me dio, Ajá. yo busqué el vídeo de Pablo Ah, bueno, Wasser, de claro. Paul Wasser, pero yo no conocía nada del protestantismo, de los evangélicos, nada. Entonces,
cuando yo descubrí esa verdad reveladora, lo que hice fue acercarme a mi parroquia y decir, quiero servir, quiero hablar de Dios. Qué bueno. Entonces inicié trabajo en catequesis, para gloria de Dios siempre, y abriendo, yo lo que hacía era cogía la Biblia, y dice, venga chicos, sentaos, os voy a contar una cosa. Entonces abría al azar y leía. Así era, porque no tenía nada, no había recibido formación, y el Señor usó tanto eso. Es tan bueno, Sí. es tan bueno. Qué bonito. Entonces ahí empecé a trabajar dentro de la Iglesia Católica, a predicar el Evangelio. Que no es que no estuviese ahí, pero es que mucha gente que vive en la religiosidad no lo sabe ver, no lo sabe identificar. Claro. Pero eso nos puede pasar a todos. A todos. ¿Te das A mí cuenta, me Pepi, pasó. que para nacer de nuevo no hace falta pertenecer a una etiqueta? No, sí, claro, que me doy cuenta. Sin duda. Ahora, él sigue buscando y él va pues donde conoce, va a su parroquia, Claro, y es empieza a que- servir en la catequesis con los niños, Sí. empieza a abrirle las escrituras a los niños en lo que él entendía que tenía que hacer por su corta formación, pero luego resulta que viene un punto también de inflexión donde sientes un llamado a salir de misionero, ¿no? Ujú. Ese, el mundo debe saberlo, era una cosa que siempre me tenía ahí dentro. El mundo debe conocer a Jesús, esto que yo he conocido, ¿no? Exacto. Y al final es verdad que estas personas estaban escuchando el Evangelio cada domingo, y yo quería ir allá donde nadie había literalmente oído nada de Jesús. Es decir, 1/3 de la población mundial, creo recordar, no ha oído la palabra Sí. Jesús. Y hay en varios países donde este libro está prohibido. Yo me sentía... esta gente también pasa desesperación, Ujú. son cientos de miles de personas Mm. que van al infierno semanalmente, o que mejor dicho, no tienen la oportunidad de encontrarse cara a cara con esta realidad tan renovadora. Entonces yo siempre me sentí llamado a eso. Y fue un proceso de discernir la voluntad de Dios en 5 años. Me llevó a terminar la carrera, que estaba terminando, y a los 26, 27 años dije, adelante, ya no puedo seguir esperando, porque hay ese fuego que tenía Jeremías, este fuego que me quema, Sí. y salí a República Dominicana de misionero. ¿Y cómo sentiste ese llamado? ¿Por qué la República Dominicana? Pues yo estuve en una agencia misionera que se llama OCASA, Cristianos con el Sur, que precisamente trabajan personas laicas, y yo simplemente estuve en esa agencia porque su manera de organizarse era el servicio. No voy donde yo quiero ir, sino voy donde se me necesita. Claro. Entonces cuando Por eso yo... acabaste ahí. Sí, Si hubiera sido en China, hubiera acabado en China. exacto. Llegaron 4 proyectos y yo tenía que elegir entre esos 4. Y después de mucha oración decidí embarcarme en República Dominicana. Yo en mi vida hubiese pensado... Yo claro, cuando yo empecé con esa aventura, yo me imaginaba con una mochila en el Líbano, en Sí. países de habla árabe, o aprendiendo un idioma extranjero. Pero el Señor tiene otros planes y sus planes son buenos. Sí. Y ahí me llevó. Llegas a República Dominicana y ahí trabajas en... Mi trabajo en República Dominicana fue como promotor social de jóvenes. Ese era el trabajo, por así decirlo, oficial para el que había ido. En República Dominicana hay muchísima corrupción, muchísima desigualdad. Creo que es una palabra que define a muchas regiones de Latinoamérica ahora mismo, no tanto como pobreza, como a lo mejor nos podríamos imaginar, sino como desigualdad. Sí. Muy pocos lo tienen todo y muchos no tienen casi nada. Entonces yo fui llamado allí para formar, capacitar a jóvenes a que, en vez de buscar salir a Estados Unidos, salir a Europa, que peleen por sus derechos, con las herramientas sociales y políticas que se les permitían, medios de comunicación, etcétera, para pedir y exigir que se cumplan sus derechos, que mejoren su calidad de vida. Entonces, ese era mi trabajo. Iba delante de los jóvenes, les decía, tienes esta ley de juventud, tienes estos derechos, tienes esta ley medioambiental, puedes hacer esto. Y les ayudaba a unirse, a formarse y a pelear por sus derechos. Eso era Qué bueno. horario de oficina, Ya. por así decirlo. Mm. Pero claro, al final un misionero habla de Cristo, que es la verdadera necesidad. Así que de 4 o 5 de la tarde en adelante yo iba a las universidades, me sentaba con la gente, escuchaba sus problemas, les hablaba de Cristo, abríamos la Biblia y
y así estaba en pastorales, en células de oración que se fueron iniciando poco a poco. Ujú. Así que siempre estaba enviado a los jóvenes de Santiago, República Dominicana, en el Cibao. En una parte a mejorar su vida en el ámbito social, pero sobre todo en el ámbito espiritual, que es el verdadero problema. Guay. ¿Y Wow. qué aceptación tenía cuando ibas a la universidad? Mayor que aquí, seguro. Que en Seguro, España. ¿no? Aquí, ¿Gente madre judía mía. o qué? Mira, la gente cuando llegaba a la universidad hacía un parón espiritual, pero hay muchísima espiritualidad en Latinoamérica, en el Caribe, en República Dominicana por lo menos sí. Mm. Entonces, cuando tú llegabas y le decías, eran generalmente personas que ya habían tenido contacto con el Evangelio, habían incluso tenido vida de iglesia, pero pensaron que ahora que estaban en la universidad ya se habían modernizado y tenían que dejar eso atrás. Ujú. Y a lo mejor después de 2 años de relaciones fracasadas, de problemas en la familia, de ver que no ha mejorado tu vida por estar en la universidad, sino que tienes esos problemas, esa incertidumbre, ese miedo. Llega un chico que te dice, Dios no se ha olvidado de ti. Entonces es generalmente bien recibido, Claro. por lo menos en comparación con lo que se podría tener aquí. Por lo menos te abren las puertas y te escuchan. Bueno. Muy bien. Hay otro, me imagino que en esos 3 años que estás en República Dominicana hay viajes aquí a España Ajá. y algo pasa, ¿no? En uno de esos viajes, porque tú empiezas a tener relación con hermanos bautistas, ¿no? Así Aquí en la zona de Orihuela, ¿verdad? Ujú. Y algo pasa, conoces a una persona muy especial. Así es, yo, aunque digamos que mi ministerio, mi llamado estaba en los años en los que estuve discerniendo, estaba dentro de la Iglesia Católica, yo eventualmente hice amigos evangélicos bautistas y cuando salí de misión estos amigos quedaron en España. Y cuando yo estaba en República Dominicana llegó una chica de Perú a Orihuela, a este grupo de amigos. Así que empecé a conocer a la que ahora es mi novia, Kiara, Ujú. y desde la que mando un saludo desde aquí. Y Seguro que te está viendo, vamos. sí, esperemos. y si no, luego se lo pongo. Claro. Y entonces empecé a conocer a la que ahora es mi novia y tuvimos ese nuevo llamado a una nueva aventura que el Señor siempre nos lleva de gloria en gloria Totalmente. y de victoria en victoria. Estando a la mitad del periodo misionero y yo conociéndola simplemente de Instagram, de ver algunas historias, tenía ella mucha pasión por los animales, tiene mucha pasión por los animales, ayudaba en albergues y en protectoras de animales. Y dejaron delante de mi puerta 2 perritos abandonados y estaban en un estado muy, muy mal. Así que los adopté, los acogí y como no sabía qué hacer con ellos, ni tampoco tenía dinero para ir a un veterinario, le escribí un mensaje de WhatsApp, le hablé y le pregunté qué hacer. Y desde ese primer audio me gustó ella. Meses después, como decía Josué, tuve la oportunidad de volver a España en un pequeño descanso de 2 semanas y nos conocimos en persona. Y ahí empezó... Ahí ya, Ahí el vídeo fue como... Ya además recuerdo, yo estaba en un periodo de mi vida donde estaba enamorado del Señor a más no poder. Qué bueno. Y yo, si el Señor, donde el Señor me dijese, ahí iba a ser. Ujú. Había visto muchos milagros del Señor en primera persona, en fila VIP, y yo quería seguir ayudando, quería seguir amando a las personas, sirviéndolas y hablando de Cristo, ¿no? Entonces, cuando me llegó esto, era cuando mi corazón estaba preparado, porque muchas veces los jóvenes buscamos a la idónea más insistentemente que al Señor. Calla, no me digas. ¿Sí? De verdad, por si no lo sabías. No me lo creo. Entonces, en el momento en que mi corazón estaba totalmente enamorado del Señor, entonces el Señor dijo, vale, pues el regalito de esa preciosidad de hermana. Eso es muy Amén. interesante y eso le ha pasado a más de uno y más de una, ¿eh? Mm. Cuando más enamorado está del Señor ha venido esa ayuda idónea o Así esa... es. Amén. Entonces, Pareja. cuando estaba ahí, Comienza una amistad especial en la distancia, ¿no? empieza una amistad especial en la distancia. Nos conocimos en persona
y después de hablar, de orar juntos, entendimos que el Señor tenía un propósito para nosotros, juntos, como pareja, pero también entendimos que no era el tiempo, porque tenía yo que terminar mi misión, le quedaba 1 año y 2 meses, y ella también que terminar de adaptarse al país. Así que salí otra vez a República Dominicana y éramos amigos especiales. Hablamos mucho, bendito WhatsApp. Yo lo bendigo desde aquí a los servidores de WhatsApp. Y A los ministros de WhatsApp, ¿no? y fueron meses de espera y de esperanza. La Y gente de conoceros, ¿verdad? mucho y muy De importante. conoceros Claro. sin el privilegio de tocaros, ¿no? Sí, Sino conocer La vuestra ayuda. alma, ¿no? Una totalmente. ayuda, ¿no? Qué bueno. A distancia, qué bonito. Muy bien. Entonces regresas. Y aquí viene un punto muy importante y un punto de inflexión también cuando regresas, porque parece que todo es idílico, pero hay un momento que a mí, bueno, ayer cuando te hablábamos de esto, yo te dije que te habías encontrado con la religión Ujú. de tu padre, pero luego resulta que o con la religiosidad Sí. de la Iglesia Católica, ¿no? Que es algo que finalmente no te llena, Ujú. pero luego te encuentras con la religiosidad evangélica también, Así por lo es. que veo. Cuéntanos un es. poco eso. Cuando yo llegué, aquí tenía la intención de seguir sirviendo dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia que conocía. Y cuando llegué y me ofrecí, porque sentía el llamado, yo terminé mi misión, ya las cosas se quedaron allí encaminadas, y yo sentía el llamado te lo estaba comentando fuera de Sí. cámara, Pepi, Ujú. de hablar en España, porque en España hay necesidad de Dios. Entonces, esos 3 años fuera me sirvieron de trampolín para querer volver con la pasión de abrir el Evangelio en España. De hablar con a ese- los españoles, ¿no? Sí, y con ese deseo yo me planté y le dije a los líderes de esa iglesia, estoy para lo que necesitéis. Y yo no estaba pensando en un púlpito, estaba pensando en cambiar bombillas. En servir, claro. Pero lo que me encontré efectivamente fue con ritos, procesos, no puedes, porque eres, porque etiquetas y fue un proceso difícil. Incluso Un proceso. me hablabas de disciplina, como no, Sí, algo- me disciplinaban públicamente, o Sí. encuentras ese aspecto, ¿no? De la Sí. religiosidad, porque la religiosidad es un espíritu. Ajá, Se da tanto en lo católico como Sí, también se da en lo efectivamente. evangélico, también toda la Sí. religión. sí, Y encuentras todas esas oposiciones, ¿no? sí. No te encuentras precisamente con la gracia de Jesús, ¿no? Ni con el ánimo, ni con el decir vamos a crecer juntos, Ujú. sino encuentras eso. ¿Y qué pasa? Bueno, desde aquí, antes que nada, destacar que al final yo sigo teniendo amigos dentro de esa iglesia y estoy muy agradecido de la Claro. época vivida allá. Claro. Porque al final hay personas que sí me ayudaron, me dijeron, tienes una situación difícil, mucho ánimo. Al final es cada persona. Es cada Sí. persona quien Mm. tiene su encuentro y su manera de vivir. Ujú. Pero efectivamente, ahí me encontré con ciertas personas que pusieron delante una religión de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y entonces te aceptamos. Justo lo contrario de Jesús. Sí. Claro. Entonces llegó el momento en que tuve que tomar una decisión difícil, porque a nadie le gusta, que fue el decir, seguir buscando. Seguiré buscando, Señor, en fe de que tú quieres algo de mí aquí y de que al final me tienes que poner dentro de una familia, porque los cristianos no estamos hechos para ser lobos solitarios o francotiradores. Mm. Y Kiara, su familia y yo empezamos a buscar. Y así, la gloria a Dios, llegué a los pies del Rey. Ujú. A este ministerio, ¿no? Así es. Sí. Y empiezas a escuchar la radio. Ujú. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia. En esa época íbamos una semana al culto que teníamos habitual y otra semana picoteando iglesias, viendo a ver cuál podría ser. Llegué la semana antes del confinamiento aquí. Estaba predicando el pastor Israel Ontivero y en la alabanza lo único que pude pensar, dada mi costumbre, ¿no? y mi experiencia, es qué ruidosos que son aquí. ¿Cuánto Sí, ruido es hacen? ¿no? Esta, Es verdad, qué escandaloso, ¿no? esta creo que no es. No. Pero el Señor en su gracia me dio, dice, espera. Mm. Y a través del confinamiento empecé a escuchar Radio Vida, empecé a ver la Qué la bien te vino el televisión. confinamiento, ¿no? Uy, sí. A más Sí, de uno... Yo creo que a más de uno nos vino bien.
cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de que el Señor en medio de todo esto ha sido bueno. Sí, totalmente. Y empecé a escuchar la radio y me di cuenta de que había pasión por el reino en los corazones de las personas que estaba escuchando, del pastor Juan Carlos, de Josué, de las reuniones que veía. Y dije, yo quiero eso. Yo ya estoy cansado de caretas, de etiquetas. Yo necesito gente que busque de corazón al Señor. Entonces, después de esos meses, decidí que quería hablar con los pastores y pedir, contar mi historia un poquito y decir que quería formar parte de esta familia. Y lo que recibí fueron brazos abiertos y mucho amor y comprensión. Qué bueno. Así que, y no solo eso, recibí también del Señor una nueva vida en el Espíritu y estoy aprendiendo aquí y creciendo y edificándome en Dios de una manera que me siento en pañales espiritualmente de ver lo que el Señor ha hecho y lo que tiene preparado a hacer en mí. Y también en estos ministerios que nos está dando una época de mucho crecimiento. Sí. Así que ese es un poquito de cómo llegué aquí. ¿De eso cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? Pues fue entonces a finales de febrero del año pasado, Claro, cierto. que yo vine por primera vez. Y entonces fue a partir de mayo, junio, que empezamos a venir en persona más asiduamente y a celebrar juntos, ¿no?, al Señor. Conocer las personas, llamarlas por su nombre, darles un abrazo en la distancia espiritual o el codo, ¿no? Y el poder eso, ver rostros, ver sonrisas detrás de la mascarilla, el alegrarte con las personas, el decir, esta es mi familia, porque tienen el mismo Padre y tienen la misma pasión por Dios. Y eso, me siento ahora mismo como, aun con todo lo que he vivido y con todo lo que el Señor se ha movido y con todo lo que he experimentado, siento que tengo tanto que aprender, tanto que vivir y estoy tan emocionado por eso. Sí. Te sientes igual que nosotros. Igual que nosotros, o sea, es que... ¿Verdad? Porque dices, eso no se me siento en acaba. pañales, pues sí que en pañales me siento yo. O sea que... cuéntanos un poco de esa experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Porque es algo que te ha marcado profundamente en la última parte de tu testimonio, sí, que es cuando ya comienzas a escuchar Radio Vida, cuando empiezas a venir tienes tu primer contacto con nuestra iglesia, con nuestro ministerio, y tienes esa reunión donde dice que somos muy ruidosos, ¿no? Pero resulta que el Espíritu, tienes tu primer contacto, ese contacto con esa llenura del Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Que eso es lo que dinamiza tu vida y lo que es lo que estás experimentando ahora, que yo veo también como tu pastor, veo eso, ¿no? Que hay ese fuego, ¿no? Que estás experimentando la llenura del Espíritu Santo. Así es. Decir que fue un proceso, no porque el Señor lo quisiese retrasar, sino porque yo no estaba preparado. Por ejemplo, el Señor a través de un sueño me invitó a abrir la Biblia cuando yo en mi vida la hubiese cogido. Y de igual manera, a través de todo el proceso de mi vida, el Señor me hizo ver que tenía preparado ese precioso regalo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, pero yo sinceramente lo resistía. No sé si a alguien que nos esté escuchando le habrá pasado, pero yo lo resistía. El decir, es que esto es muy ruidoso. Yo he oído hablar cosas de... la gente que tiene esta etiqueta y que hace estas cosas, en realidad es emoción. Entonces, cuando yo sentía un momento, lo parabas. Rechazo, ¿no? Sí, lo paraba, lo rechazaba. Porque tenemos la capacidad de pararlo. Claro. O sea, Dios no Dios nos ha hecho te libres. obliga. Claro. Pero en ese viaje, en esa aventura donde compartir, el estar delante de personas que lo han experimentado anteriormente y ver cómo viven, yo digo, es que yo lo que quiero es eso. Recuerdo que cuando ya definitivamente dije, no quiero volver a bloquearlo más, fue en una prédica del pastor Radamés, y yo veía, era una prédica profética, y yo vi que digo, es que está hablando como si las palabras de este libro siguiesen siendo una realidad. Y es una cosa que hoy en día
es difícil. Ves aquí verdades, sana doctrina, sí, pero aplicándolas a... Y cuando yo lo vi, dije, wow, es que tiene que ser verdad. Y dije, no quiero bloquearlo más. Amén. Y poquitas semanas después recibí la llenura del Espíritu Santo y ahora me siento pero como en una montaña rusa de emociones. Amén. Por poner un ejemplo, una de las primeras cosas que me pasó, estaba yo en el coche el día que... Porque yo hago oración en el coche y tengo mis devocionales en el coche, mi tiempo con Dios. Claro, pues sales temprano para el trabajo, ¿no? Claro, Tiene un trayecto. Bueno, y son especiales esos momentos. Son Sí. maravillosos. Y entonces Sí. estaba ahí con el coche aparcado. Iba a recogerla una hora después y a lo mejor y si el Señor me lo decía, ese día le iba a pedir matrimonio. Y entonces estaba yo con la Biblia y ya había recibido esa llenura, ya estaba abierto a todo lo que el Espíritu Santo quisiese decirme. Y entonces me dijo, cierra el libro, ya te he dado, ya sí que tenía el mensaje y la palabra de Dios. Y mira. Entonces había un operario con una grúa. Y yo, pues Señor, ¿esto de qué va? Yo voy a seguir orando. Y dice, espera, quieto, que te quiero Sí. revelar algo. Y parte de ti piensa, madre mía, estoy un poquito oído de la cabeza, pero aún así era algo que dices, es que no puedo, sé que hay algo aquí. Y eventualmente, después de 20 minutos observando, el Señor me dijo, yo soy el operario y tú eres la grúa. Yo podría haber hecho la obra de salvar el mundo yo solo, pero yo quiero que tú estés conmigo. Y la manera de hacerlo es que yo te voy a dirigir y tú vas a hacer lo que yo quiera. Qué Y entonces hermoso. fue mirar la Qué bonito. ¡Wow! ¿Qué ¿Verdad? cosa más bonita! Y son Amén. mensajes que te cambian Sí. para toda la vida. Son mensajes que hay que escribir y no olvidar nunca. El hombre Exacto. Con la espiritual fecha. siempre ve. El hombre que ha nacido de nuevo y que tiene activo el Espíritu Santo en su vida, Sí. ve las cosas espirituales aún en lo más sencillo, ¿no? Ujú. Hay un mensaje siempre Sí. detrás de cada cosa. Sí. Así nos habla. Me gusta mucho Sí. cómo siempre me preguntabas, ¿no? A mí, ¿cómo te habla el Señor, no? Porque tenía esa inquietud siempre, ¿no? Pues a través de una grúa o a través de Sí. cualquier otra cosa, ¿no? Nos habla tanto y es que no para de hablar. Si queremos prestar atención y tenemos la capacidad Ujú. espiritual de escucharle, Totalmente. él no deja de hablar en ningún momento. Totalmente. Qué Y bueno. yo solo puedo animar a todas las personas que nos estén oyendo que no se conformen con vivir una vida de máscaras ni de etiquetas, sino que busquen realmente una relación personal, porque es una cosa que cambia la vida y merece la pena. Y yo no puedo estar más que agradecido al Señor de todo lo que estoy viviendo y de todo lo que estoy aprendiendo. Y su presencia, es que su presencia... Mm. Amén. De incalculable valor. Amén. Así Esa es. presencia Eso es. tan hermosa. ¿Cuánta Ahí- Es la que gente, nos impulsa. cuánta gente quizá está escuchándonos, ¿no? Y ha tenido una conversión incluso genuina, ¿no? Y está buscando, ¿no? Dónde poder expresar o tener esa relación o que alguien le enseñe, ¿no? Como tú decías, en el reino no hay llaneros solitarios, no hay francotiradores. Somos un cuerpo, no necesitamos a la iglesia. Y te animo a que si estás como está Carlos, con esa necesidad, ¿no? de que Dios te ha tocado el corazón y quizás, ¿cuánta gente está quizá esclavo de la religiosidad, del catolicismo o de la religión, o de la religiosidad evangélica? Y yo te animo a que busques al Señor. Él quiere tener una relación íntima contigo, una relación real. Dios es real, Dios es maravilloso, Dios es lo mejor que nos ha pasado. Y te animo a que sigas buscando, a que encuentres. Incluso tienes siempre nuestro número de teléfono. Si necesitas hablar con alguien, si necesitas hablar con nosotros. Yo sé que este testimonio está llegando al corazón de mucha gente que quizá está escondida porque tiene temor de abrir su corazón o porque tiene temor de lo que van a decir. Dios no inventó ninguna religión. Él vino a traer una relación. O sea, Él no etiquetó, Él simplemente vino a salvarnos y también a restablecer una comunión que estaba rota, que era imposible por el pecado. Y es que en la comunión con nuestro Creador, con el Señor Jesús, con Dios Todopoderoso, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que hablamos, y no hablamos de eso, ¿no? Que vemos cómo Dios puede hacer la obra, el milagro del nuevo nacimiento, cuando hay una alma que verdaderamente busca
en cualquier contexto y en cualquier momento. Y él, a partir de que naces de nuevo, Él te va a llevar, te va a guiar a la verdad y a que tú puedas manifestarte y cumplir el propósito extraordinario que Dios tiene con tu vida. Así que, Carlos, gracias por tu aportación, gracias por tu testimonio. Damos gloria a Dios por todo lo que está haciendo y por lo que va a hacer con tu vida, con la vida de Kiara. Él es un discípulo y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para ellos, como matrimonio también. Y que sigamos en pañales, ¿no? Así es. Hasta que lleguemos claro. en pañales siempre con esa actitud Yo creo que humilde. nunca nos graduamos, ¿no? Nunca, porque esto es un aprender continuo, Sí. pero es tan maravilloso. Él habla de eso, ¿no? Que tú y yo sabemos, ¿no? De esa presencia de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, tan necesaria que nos tiene enganchados, ¿no? Yo le decía ayer, nos tiene colgaditos del Señor, de Él, ¿no? Porque Sí. es lo que ha llenado todos nuestros anhelos. Y nos enamora cada día más. A mí me encanta la forma de hacer del Señor tan espontáneo, tan genuino, tan hermoso, que va más allá incluso de las religiones, porque hoy en día cuántas miles de las religiones hay en la tierra, pero el Señor va buscando nuestro corazón, en definitiva, alguien que sea sincero de verdad y que se ponga delante de Él y diga, Señor, quiero seguirte, y se manifiesta. O sea, me encanta porque a mí el tema de los sueños, o sea, no quiero decir que sea palabra de Dios, pero cómo Dios usa los sueños y en la palabra está, ¿no? Que lo que dice lo de los jóvenes tendrán visiones y tendrán sueños, verán visiones y tendrán sueños, y se cumple en este tiempo que Dios a través de sueños también nos puede llamar. La palabra de Joel, sí, el profeta Joel. Así que qué hermoso, ¿no? Porque Dios es tan precioso y nos abre ese panorama de su presencia, y esa es la que nos guía, ¿no? La presencia de Dios es la que nos guía, va adelante y nos lleva donde Él quiere. Así ¿no? es. Amén. Así es. Y es el Espíritu Santo el que nos da eso, ¿no? Esa dependencia de Él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos. Sí. Y de que aunque pensemos que tenemos mucha formación, te das cuenta porque la vida del Espíritu es como un enorme océano, un océano insondable. Dice que no se ha encontrado la profundidad del mar, nadie ha llegado a tocar el fondo del mar. Y para mí así es la vida del Espíritu, algo que por mucho que buceemos, nunca vamos a tener todo lo que cree, toda la capacidad, nunca vamos a terminar de descubrir la vida del Espíritu, la vida de Dios, ¿no? Y a veces hay gente que se conforma con chapotear en la orilla y ya cree que sabe algo, ¿no? Pero chapotear en la orilla es como me siento yo a veces, Carlos, Pepi, digo, wow, y solo la gota esta ya dices tú, wow, qué maravilla, ¿no? Pues imagínate sumergirte, ¿no? En ese océano de la vida en el Espíritu, o nadar ya sin tocar pie, ¿no? Y que el Espíritu Santo empiece ya a llevarnos a todo lo fantástico, maravilloso, extraordinario que tiene para nuestra vida. Pues yo quiero terminar, quizás, Pepi, ¿por qué no terminamos orando? Claro. Y oramos por este testimonio y por las vidas que han estado expuestos a él, y cerramos nuestro programa de hoy. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú dices que donde se reúnen dos o más, tú estás en medio. Amén. Y tú estás aquí, Señor, sentimos tu hermosa presencia y esperamos, Señor, que a través de todo el contenido y sobre todo este testimonio de tu hijo Carlos, Señor, que tú bendigas, Señor, a la audiencia, que Amén. si en directo o en una redifusión llegue a vida y a corazones que puedas transmitir la fuerza que tú le has dado a tus siervos, Señor, para conocerte, Padre. Quita todo lo que estorbe, Señor, cualquier palabra que no haya sido conveniente en nuestros labios, Padre, porque queremos servirte y es el anhelo de nuestro corazón, Señor, y usa este programa y sobre todo este testimonio. Amén. Para que muchos puedan conocerte, Dios mío, ahora y en futuras redifusiones, Señor. Te damos gracias por la vida de tu siervo junto con su novia, Señor. Bendícelo, Señor, guárdalo de todo mal. Amén. Padre, pon vallado de protección a su alrededor, Señor, y que puedan seguir cumpliendo tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y gracias por este tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Nos llegan testimonios, ¿no? Y dice nuestro hermano Luis Martínez
Igual que mi hermano Carlos, yo me siento en pañales en este ministerio. Sí. Así que Dios lo continúe bendiciendo a él y a mí. Aleluya. A ti también, Luis. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por este programa de Más Vida que llega al final. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Yo me despido ya diciéndote que te voy a echar de menos hasta la semana que viene, que nos vamos a volver a ver. Pepi, te despides tú también. Pues nada más, que ya lo hemos dicho todo en estas 2 horas que hemos tenido y que, como siempre, nos vamos aún mejor de lo que hemos venido. Así que espero Siempre. que la audiencia, ¿no?, le pase Amén. igual. Carlos, tus últimas palabras. Pues me he sentido muy conectado, muy, muy a gusto, me he sentido bienvenido. Amén. Y porque estamos entre amigos y por eso sé que Amén. quiero volver y sé que tú también volverás. Amén. Pues nos vemos pronto. Dios te bendiga. Chao.